Hubo un tiempo en que las ciudades estaban llenas de bancos incómodos, cabinas telefónicas, papeleras indestructibles y columpios donde los niños nos jugábamos el pellejo a diario. En este episodio visual viajamos por las calles de los 80 y 90 para descubrir cómo han cambiado nuestras ciudades a través de sus objetos más cotidianos. Un recorrido entre la nostalgia, diseño urbano y muchas imágenes de una época que todavía sigue escondida en algunas esquinas. Rubencillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hemos tenido unos pequeños cortes. Es que has dicho lo de las basuras indestructibles y es que es verdad, era un mobiliario indestructible, cosa que hoy día todo está hecho con madera, todo está hecho con esa especie como de cosa blanda para que no te hagas daño de los niños y tal. Y bueno, antes todo era diferente, todo era mucho más frío. Era una arquitectura mucho más fría, ¿no? que la que hay ahora, ¿no? Sí. Oye, y también ha entrado una avispa a atacarte, hostia, ¿no? sí, estaba aquí tan tranquilo con los apuntes. Justo antes de entrar al podcast y tengo puesto el ventilador porque ya hace un calor de mil demonios, parece que ya estamos en plena canícula y tío, estaba aquí con los apuntes haciendo así, que parecía el que está dándole aire a Cleopatra. Y vos, tío, no veas, pero un pedazo de avispa asiática que flipas, ¿sabes? En fin. Bueno, pues... Era muy grande, ¿eh? Si te picas... Sí, era muy grande, muy grande. Sí, no sé de dónde ha venido, la verdad. Como somos hijos del Bioclub, te hubieses bajado, te meas en la arena. Nada. Y ese barrillo te lo pones en la picadura y... Sí, como dijo Chumari el Faro, sí. Como dijo Chumari, nada, un poquito de la primera orina, un poco de café y ya está curado, ya está curado. Sí. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer un poco distinto, ¿no? Hoy tenemos también por iVoox, ¿no? Pero también lo vamos a hacer por YouTube porque es también algo bastante visual. Hoy vamos a hablar de, bueno, cosas de... Vamos a intentar. Sí, lo vamos a intentar. Además con el fondo ese que me llevas ahí, de chill out. Parece que va a salir Freddy Krueger, tío. Es que a mí me ha sorprendido, la verdad. Ese fondo es muy, sí, muy raro. ¿Ves? No sé, parece como un anuncio de Pull&Bear o algo así, ¿sabes? Algo extraño, tío. Bueno, en fin. Todo esto vino un poco porque yo tengo el canal este de televisión que se llama Flixolé y se ven muchas, bueno, yo estaba viendo siempre muchas películas así antiguas, más que incluso yo creo que de los 60, 70, películas pues de Alfredo Landa, las clásicas, ¿no? Y bueno, se veía pues ese mobiliario, esa arquitectura y pensamos, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura más visual de lo que se veía por la calle en los 80 y también partes de los 90, incluso hasta hoy, que queda algo aún, y luego ya pues profundizaremos más en lo que había en los interiores, ¿no? Pues de los edificios, de las casas y demás un poco. Creo que da para mucho porque creo que es bastante interesante, la verdad. Son cositas que estaban allí, quizás más allá de lo que son las cabinas telefónicas y de los clásicos, ¿no? Quizás que puedes ver y que no son quizás tan conocidos, ¿no? Para lo mejor un poco. O que están más en el olvido, quizás. Venga, vamos a empezar por la primera. Tenemos unas cuantas fotos, sí. De la época. Y bueno, para ver un poco cómo ha cambiado todo el mobiliario sí, urbano, ¿no? Para la gente que solamente nos escuche y no pueda vernos, pues bueno, diremos un poquito qué es lo que es cada foto y ya está. Venga, vamos a ver, ahí tenemos la primera de ellas. Un parque de atracciones. Esta es la famosa montaña de los 7 picos en el parque de atracciones, en la que yo monté muchísimas veces. Madre. Y más que miedo de velocidad y altura y tal, le acojonaba más el ruido que hacía el cacharro viejo, porque ya en los 80 era un cacharro viejo, tío. De la casa de campo. Sí. Y recuerdo que una noche estando allí, tío, se quedó sin luz el parque de atracciones, que eso pasa habitualmente. Y claro, si te pillaba ahí arriba, ahí te quedabas, tío, ahí montado encima. O en la noria arriba del todo, que la noria es otro de los cacharros que a mí me ha dado muchísimo miedo siempre, macho. Claro, lo bueno que tenemos, claro, tú estás más cerca de Madrid, es decir, yo estoy en Barcelona y podemos comparar bien ambas ciudades, ¿no? Lo que vivió cada uno y lo que tenía cada uno. Yo, pues en mi caso, teníamos 2 parques de atracciones, incluso había alguno más que también comentaremos ahora, pero sobre todo destaca el parque de atracciones de Montjuïc, el de la montaña de Montjuïc, que creo que es de 66, y el de Tibidabo, que es el más antiguo de todos, que es el de 1901 y que aún que a día de hoy perdura. Yo quizás destacar más que el de Montjuïc, que es el que más recuerdo, sí, pero el de Tibidabo es el más clásico y el que da un poco más, a lo mejor, pues pues de sensación de nostalgia por el hecho pues de que conserva aún ciertas atracciones que son, no sé, pues como el Museo de los Autómatas,
que si vienes por aquí por alguna vez en Barcelona y vas al Tibidabo, pues lo vas a ver, que es precioso, la verdad. Es decir, son marionetas, autómatas tipo Zoltar, ¿vale? Como la película de Vic, ¿sabes? Un poco así, ¿sabes? Un poquito, ¿no? Y da un poco de, bueno, como el túnel del terror de Kruger también, un poco, ¿no? Es que se quede como de túnel. Está también el avión del Tibidabo. Bueno, son varias cositas que como la montaña esta que tú estás aquí enseñando un poco, y que poco a poco ha ido perdiendo también, bueno, como le pasó a Montjuic, ¿no? Al parque de atracciones de Montjuic, que por temas urbanísticos, temas de licencias y por el propio desgaste también, porque claro, es decir, eran atracciones que estaban dentro de las ciudades. La gente tenía que, es decir, no es como ahora o como años atrás, como en el 90 y pico, o como en el 95 que nace PortAventura y es como un resort del ocio, ¿no? Donde la gente va con el coche, igual que si fuese pues, a un centro comercial y vas al parque de atracciones. Es decir, al contrario, ¿no? Es decir, tenía que venir hasta tu casa, ¿no? Lo que era, pues eso, el zoo, el parque de atracciones, el circo, era algo que tenía que venir hasta donde tú estabas, porque no tenías tanta disponibilidad ya pues para poder ir de un sitio a otro, ¿no? Incluso hay un parque, existe aún, bueno, que ya dejó de existir hace ya tiempo, un mini parque de atracciones dentro de la propia ciudad que estaba ahí en Gracia. Y bueno, es decir, es un poco símbolo, ¿no? De todo esto, ¿no? Un poco, ¿no? Y luego estaba la feria que iba por las ciudades y por los barrios de Madrid. Itinerantes, sí. Sí, sí, que tampoco ha cambiado mucho. Bueno, lo Sí. único que ha cambiado a lo mejor es la música, que ahora es el reggaetón este que ponen a todo volumen. Antes era a lo mejor más Camela o los chichos y estas cosas. Pero, joder, las atracciones... El toro Comanche, el toro Comanche, sí. El toro Comanche siguen dando igual, el mismo miedo. Sigue igual, sigue igual, sí, sigue igual. Claro, luego también pasaba algo muy curioso que yo recuerdo aún, sobre todo en el parque de Montjuic, es que se hacían conciertos. Yo recuerdo haber ido con mis padres cuando era muy pequeño a uno de Rafael. Mi madre estaba como loca con Rafael y allí en Montjuic recuerdo que estaba a abarrotar todo el parque todo el parque de atracciones y ahí subido estaba Rafael cantando y no sé, mira, es algo que tengo grabado ahí, ¿no? Un poco, ¿no? Es un poquito Bueno, en el eso. parque de atracciones también había conciertos famosos. Yo me recuerdo Esos estar conciertos. montado escuchando Celtas Cortos mientras estaba yo en los cacharros. Porque claro, tenías 10 años y era o vas a ver a los Celtas Cortos o estás en los cacharros que estás un rato, ¿sabes? Entonces había que elegir. Vamos a pasar a la siguiente. A Vale, ver si hombre. puedo ir... Me gustaría ir borrando porque si no, luego... A ver, voy a eliminar esta. Y aquí ya se ve la segunda. Mira, un autobús Autobuses. rojo. Sí, no sé en Barcelona, pero en Madrid en los años 80 eran rojos los Aquí, autobuses de la MT y sí. este iba, mira, Plaza de la Cebada, Orcasita. Yo me acuerdo que cogía el 131 en campamento hasta casa de mi familia, de mis abuelos que vivían en Usera. Me acuerdo que cogí muchos de estos autobuses yo, tío. Claro, estos eran los Pegaso clásicos, que luego pasó a ser Iveco, después más para adelante cuando el tema de, bueno, pues que ya circulaban de otra manera. Y es verdad que estos autobuses yo los recuerdo porque tenían escalones, eran muy incómodos, eran sillas como de madera, pero eran muy duras las sillas, que cuando había algún bache o algo, pues pegabas un brinco. Y luego la típica tarjeta esa antigua, que no sé si también en Madrid estaba, que es que yo tengo una por aquí, pero no sé dónde la tengo, era una tarjeta con 10 viajes y cada vez que picabas caía al suelo, Sí. ese cuadradito Ahí caía al suelo y el suelo sonaban estaba tip, lleno. tip, Sí. cada vez que Y- fichabas y yo conocía bueno, en realidad conocía a una amiga que me contó que un amigo suyo se colaba así en el autobús por la mañana. Se aprendió, era como el de la película de Loca Academia de Policía, se aprendió el ruidito y lo Ujú. hacía a la perfección. Entonces el tío hacía que fichaba y hacía pip y se colaba, tío. No veas qué ¿Sabes? listo. Sí, sí, tío, el pillaje. Sí, sí. Yo me Joder, acuerdo, macho. es decir, de ese tipo de asideros, que no era ya la barra, sino que Sí. llevaba también como un cuero para poder agarrarte. En la parte del techo se veía como la fibra de vidrio, mucho más, ¿no? Era así, pues, bueno, eran autobuses muy primitivos. Nada ergonómicos, mucho más Olían, inseguros. Las olía siempre, ventanillas esas sí. no había quien las abriera, tío. Y ahí fumando la gente. Sí, la gente sí. Era eso. Y luego eso, es decir, yo recuerdo el suelo lleno de cuadraditos pequeños de las tarjetas, porque era muy pequeño yo, y los cogía pues para, no sé, pues para juntarlos. Eran como confeti, ¿no? Un poco, ¿no? Era un poco eso. Ujú. Oye, y luego estaba el típico personaje
Esto te habrá pasado a ti, que se ponía a hablar durante el trayecto con el conductor de autobús, pero Sí, todo el es verdad. trayecto, de pie a Antes, su lado, es sí, que antes era se la hablaba hostia, más tío. antes. Sí, 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 es verdad, es cierto. Antes la gente, nada, con la simple excusa de decir, ¿hacia dónde se va a tal sitio? Y ahí ya Sí. empezabas con la Y ya conversación, empezaba ¿no? la charla y se tiraba Sí, todo el sí, sí. viaje hablando con el de pie, que se podía haber matado. O distraer al conductor, pero tío, eso Luego estaba bien también visto. destacar un poco que a finales de los 80, principios de los 90 empezaron los primeros buses turísticos y era un poco pues con ese cambio, con esa transición ecológica entre lo que era Pegaso con Iveco, que era italiana, y ya empezaron unos autobuses también incluso más adaptados para personas con movilidad reducida y demás, y entonces ya cambió un poco el tema. Es decir, eran Tía, igual, un poco iguales, ¿no? También también empezaron ya los primeros autobuses articulados a eso finales de es. los 80 un poco también, Sí, y mira, era y un luego poco eso. he puesto este verde porque los verdes eran De otra de empresa fuera puede de ser. Madrid. Sí, de la Blasa solían ser. Y Aquí eran de también fuera de pasaba igual, Madrid. sí. Con De los... Móstoles a Madrid tenías que coger estos verdes. Ujú. Y bueno, y tío, que no se nos olvide hablar, por favor. Van a salir bastantes figuras legendarias y una de ellas es el revisor, tío. El revisor El de los revisor. autobuses, macho. Yo no recuerdo verle ahí sentado Yo tampoco, yo viendo... creo que Yo esto eso es más no. antiguo, yo creo, ¿eh? Creo que está Sí, más antiguo, ¿eh? yo creo que esto a lo mejor es setentero, pero sí que lo 70, sí. recuerdo montarse y pedir el Ujú, ticket. ujú. Eso sí que lo recuerdo. Igual que en el tren o en el metro, que eso ha sido más actual, pues en los autobuses también ocurría. Sí que yo Figu- recuerdo figura la figura legendaria, tío. de taquillero, eso sí que lo recuerdo, en el metro, donde la gente, pues, de hecho, cuando estuvimos haciendo el podcast sobre el año 90, ahí fue cuando empezó las primeras máquinas expendedoras de los billetes, pero claro, también podías elegir el trato humano de taquillero, que era, que era una figura que se sabía todo el plano interurbano, es decir, se sabía todo para poder también indicar. Era como el que te ayudaba un poco a saber dónde tenías que ir, porque a lo mejor tú estabas acostumbrado a estar pues en tu zona de confort, en tu barrio y tal, o quizás pues por las arterias más principales de la ciudad, pero para ir a lo mejor, yo qué sé, pues para hacerte una prueba médica o algo, tenías que ir, yo qué sé, pues al clínico o tenías que ir a Belviche o algo, pero no sabías muy bien cómo ir y esa persona pues te podía indicar muy bien, ¿no? Con las líneas de metro que había en ese instante, ¿no? Y de autobús. Vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a cambiar de foto y de objeto. Los Ahí tenemos famosos los bancos. bancos. Famosos Este, bancos, de madera sí, y hierro. este es muy Qué cómodo, cómodo, se ve cómodo, Este es muy ¿eh? cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Ahora lo que hay es que es curioso, pero si te fijas, lo que tenemos hoy día es una arquitectura completamente hostil, que esto ya también se están quejando varias asociaciones y tal. Bueno, bancos inclinados, bancos que te cortan en Sí, medio para separar. Esto pasa sí, también en las marquesinas también de las paradas, ¿no? Un poco pues para intentar limpiar la ciudad, ¿no? Pues bueno, pues de gente que duerme en la calle y tal. Esto es una canallada en el fondo porque, bueno, pues hay gente que pues, no tiene dónde poder ir. Incluso en los soportales o debajo de los puentes, ¿no? Pues ponen zonas de pinchos bueno, bordillos y demás, pues para que no se pueda uno tumbar y tal. Y esto, pues bueno, cada vez se ve menos. Y yo, por ejemplo, pues en la ciudad, al menos en Cornellá mismo, por ejemplo, hay muchos bancos que son inclinados, ¿no? Pues para que sean incómodos, sin que tengan para esto que en te medio, caigas. de manera muy discreta, ¿no? Te ponen eso, pues que es más inclinado, ¿no? Pero es verdad que estos bancos son muy cómodos. Yo lo que sí recuerdo en pleno invierno son los bancos de hierro. Esos bancos de hierro que eso luego lo Sí, veremos con los joder. columpios, con Bueno, y en los... verano, ¿a quién se Y sentaba ahí? en verano sí que es más, un pelín más cómodo, pero es verdad que Se, cuando se te te salían los levantabas, huevos, tío. exactamente, te dejaba todo el culo pues con líneas, ¿no? Con rayas, ¿no? Del Yo banco que tengo era que muy decir, incómodo. los bancos eran a veces punto de reunión, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que era, Sí, oye, ¿dónde quedamos en los bancos? la ¿Sabes? gente se sentaba, bueno, y se sigue aún sentando encima de lo que es Sí, encima sí, Sí, y ponía los pies aquí. para comer Pero pipas y todo esto, ¿no? para comer pipas las madres y vigilar a los Sí. niños. Yo tengo Pero si te justamente... fijas, Sí, dime. está como suelto. O sea, ellos echaban un poquito de hormigón, pero eso duraba 3 días. Y los Sí. bancos los llevabas y los transportabas donde tú querías. O sea, Había yo me acuerdo algunos en que el estaban parque sueltos, sí. los cogíamos y nos los llevábamos donde queríamos. Y luego los usábamos también como para competiciones deportivas, tío, salto de bancos, me acuerdo. Y luego Madre mía. como... Sí, No vean, ¿no? en mi barrio. Tú sí que has sido un kinky, sí. Sí, sí, que mi barrio era muy kinky. Y luego de parapeto, nos tirábamos piedras
Joder. Un banco enfrente del otro, nos poníamos detrás, tío, y hasta que se escalabraba un niño, tío, y ya entonces acababa el juego. Pero de puta madre lo pasábamos. Fíjate, sí, sí. Claro, aquí, mira, yo justamente donde vivo tengo pues una zona un poco ajardinada y hay también unos cuantos bancos que son tipo esto así, ¿no? Y ahora en verano, pues bueno, se suele sentar mucha gente ahora también ahí. Lo que pasa que, bueno, ya llega una hora que ya empieza a caer algún huevo de algún vecino de arriba. Pero bueno, Ahora, ya pasa ya. ahora como hay tanta paloma, no hay quien se siente en un banco porque te cagan, tío. Sí, Está todo lleno de palomas, tío. Oye, y lo que me falta aquí, en este banco, son las firmas. Como luego vamos a hablar de lo de las firmas. Sí, luego miramos paredes, lo de las firmas, sí. pero aquí faltaría un Juan Bueno, estuvo aquí o o alguna cosa así. sí, o la clásica de si te has sentado aquí, pues que eres gilipollas o algo así, ¿sabes? Que eso también se hacía mucho antes, ¿no? Es que lo Bueno, leas imbécil o y algo una así, ¿no? polla. Y una polla Sí, también. sí, lo típico, No, ¿no? Lo típico, clásico, sí, un clásico también. Y es verdad, pero hoy día se ven menos grafitis que antes así, ¿eh? Yo creo, es verdad. o sea estas pequeñas firmas, ¿no? Estas pequeñas, yo estuve aquí, cada vez se ve menos, sí. Es como que da igual donde estés ya hoy día. A ver, voy a ir borrando, porque si no, espérate. Vale, sí, hombre. Bueno, ahí he puesto la siguiente por si quieres ir comentando, que voy borrando las de antes. Y voy diciendo algo. Los bares, ¿no? Un bar, Y tenemos los una de bares. interiores. Sí, sí. Sí, estos interiores esto parece un bar que está pues pensado para el turismo hoy día, puede ser perfectamente un bar para el turismo con esa cabeza de toro, Sí, pero claro, taxidermia. entonces no, entonces tú ibas ahí, te pedías un botellín y te ponían una ración de pajaritos fritos, un aperitivo, pajaritos fritos. Las tapas, sí, las famosas tapas. Bueno, a ver, que tengo que decir que en Cornellá pues tengo la suerte de que aquí pues lo que más abunda son bares de tapas, más que pues bares de menú, ¿sabes? Y tal. O sea, aquí todo es tapeo, al fin y al cabo, ¿no? Es verdad que bueno, ha ido cambiando un poco, cada vez es menos autóctono. No quiere decir que sea malo, sino bueno, pues que lo cogen pues lo típico, ¿no? Es decir, los chinos, ¿no? Cada vez hay más bares de chinos que son más comunes en todas partes, pero aún queda alguno que otro ahí un poco desperdigado. Yo sí que recuerdo uno que ya ha cambiado de dueños hace bastante poco y que tenía una estética de los 90, bueno, quizás un poquito antes, un poquito más de los 80 y tal, con mesas muy de color naranja, con con esas paredes que estaban como con esponja y tal. Pero bueno, también ha cambiado. Ahora creo que es un de esto de kebab también ahora sí, ahora ya poco. Esto ya no se ve ya. Este tipo de cosas ya no se ven apenas. Yo recuerdo uno en mi barrio, bueno, pues lo típico, habíamos bares que iglesias y había de todo tipo y me acuerdo uno que se llamaba El Cazador y tenía pues en vez de Sí, una cabeza de toro, cabeza de todos los animales posibles, sí, tío. sí. La taxidermia estaba muy de moda, sí. Y luego los suelos llenos de mierda, de chapas, que los niños Sí, íbamos a recoger chapas, yo recuerdo también rectitas. eso. Sí, es verdad que siempre estaban los suelos llenos de porquería. Sí, Estaban esos palilleros que tenían los palillos que los podías coger, que perfectamente podía uno, cogías el mondadientes, lo usabas y lo volvías para guardar otra vez ahí donde estaba para el siguiente. y el Pero es verdad que servilletero el servilletero, antiguo, ese tío, ¿lo plano, ves? Está ahí. exactamente, el plano ese, que era así un poco plano, pero sí que es verdad que, claro, también luego estaba pues la máquina de tabaco, es decir, las tragaperras, ¿no? Las famosas tragaperras que hay, Sí, hay espera, sitios del, vamos a poner, que tengo por aquí cosas. hay sitios del mundo donde eso, pues, es decir, para esas personas son impensables que haya eso, las tragaperras, bueno, las típicas también arcades, también alguna arcade que Las otra, recreativas, que ibas con las tus padres recreativas. y te daban una moneda de 5 duros para que no molestaras y jugabas a las recreativas. Y en cada bar había una recreativa, ya te ibas haciendo mayor y tú con 10 años te ibas a los bares y en los bares te encontrabas Sí. a gente jugando al dominó, otros leyendo la interview, otro eructando y tú jugando a la recreativa, tío. Es que Luego era también, y sí, en cada bar había una recreativa, tío, que te las sabías sí. todas. Decías, hostias, en esta está Robocop, en esta Golden Axe. Sí, es verdad. Y Joder, luego tío. también había mucho abuelo que estaba jugando para el dominó o a las cartas. Aún Claro, sí, queda, sí. es decir, yo voy Hombre, por sí, eso Cornellá y sí. quedan aún bares, aún Aún quedan todavía que abuelos. se ve gente. Sí, aún queda algún abuelo que otro, ¿eh? Pero cada vez Sí, menos, sí. sí. Cada vez menos. Bueno, y el sonido horrible de la cafetera, que nos hemos comentado antes, tío, que eso no ha cambiado. Y de la leche Eso cómo se calienta, ¿no? ha mejorado, Con el sí, vapor eso. ese. Han mejorado muchas cosas, pero eso sigue siendo horrible. No entiendo. Sí. Bueno, pero Hemos también llegado a te la va luna. dando, sí, pero también te va dando un poco de, pues de ganas ya de tomarte el café, ¿no? Cuando ves que va cayendo, que hace clac, clac, clac con lo que es la merma, ¿no? Que va cayendo de lo del pozo del café, cuando lo pones, ¿no? Y tal. No sé, está bien, la verdad. Y el ruido de los platillos, A ver, sí, está bien. a ver, que tengo por aquí esta antes que la has comentado, la típica tragaperras, Sí, estas eran muy comunes. Estas que son, más que son pequeñitas, más, sí, las formato ahí, pequeñitas.
porque estas estaban hechas especialmente para las amas de casa. Cuando venían de hacer la compra, con el carrito de la compra estaban ahí jugando. Te caben en cualquier lado estas, sí, estas te caben en cualquier lado. Joder, macho. No sé qué más decirte. Bueno, sí, nada, que para muchos era como ya cuando hicimos lo del capítulo de Cheers, para muchos el bar era su segunda casa. Y, Sí, y el por punto aquí de luego tengo. encuentro. Sí, sí, y luego tengo por aquí este que me lo has pasado tú. Porque ponme un poco en situación porque no. Sí, esto es el Portacoeli. Esto, los que somos de Barcelona y los que tenemos ya una cierta edad, seguro que sabremos lo que es, bueno, sabréis lo que es. De hecho, incluso, porque no he encontrado el fragmento ese, pero vi hace mucho tiempo una película de cine kinky donde había una persecución justo desde el Portacoeli hasta el principio del Espigón. Esto es el antiguo Espigón de Barcelona, que ahora es, bueno, lo han quitado todo esto ya no está desde hace unos años, porque está todo pensado para lo que son los transatlánticos, ¿no? Los cruceristas, que también tenemos un problema aquí grande con el tema de los cruceros hoy día, con el turismo masificado. Yo estuve por Barcelona, como ya te comenté, hace un tiempo, y bueno, si ya no conocía mucho mi ciudad, ahora la conozco mucho menos todavía, ¿no? Porque, bueno, entre los pakistaníes y todo el rollo que hay aquí montado en la ciudad, es una pasada. Pero esto es el Portacoeli, que en su origen, décadas anteriores a esta imagen, había un pequeño bar, y luego hicieron este restaurante que yo recuerdo estar aquí con mis padres en invierno, alguna vez tomando pues un colacao, un fruco o algo aquí con mis padres, y todo el Espigón por la noche pues se ponía de parejas con los coches que estaban, bueno, pues dándose a Cupido. Y yo recuerdo, pues eso, es decir, gente también que paseaba, ¿no? Porque en verano hacía mucha calor, ibas paseando y estaban pues por los bordes, estaban, bueno, paseaban también. De hecho, también había una parada de las golondrinas, si no recuerdo mal, que te dejaba ahí, y justo había pues un pequeño kiosco donde comprabas pues cañas de pescar que eran como de juguete, con un cangrejo patado y demás. Y bueno, esa es la imagen que yo tengo, ¿no? Más en mente, de ver el logo de Portacoeli justo ahí, ¿no? Que antes tenía otro nombre distinto, que no me acuerdo cuál era. Era un poco Peliquín, eso. que puede ser, seguro que de José Antonio de la Loma, que era el que grababa No Cine me Kinky acuerdo cuál allí era, en tío. Barcelona. La de No me Perros acuerdo. Callejeros, a lo mejor puede ser. Puede ser. La verdad es que, claro, como hay tantas películas así, sé que era una persecución que justamente pues, empezaba desde ahí, ¿no? Un poco, ¿no? Ostras, los cassettes. El stand con los cassettes, sí. Los Sí, cassettes. tío, esto, bueno, también era de gasolinera, pero bueno, en los bares también te lo encontrabas con, Sí, joder, mira también te lo encontrabas. qué cintas más guapas. Tienes aquí a Bob Marley debajo del camarón. Brutal. ¿Hay Sí, quién hay bueno. ahí? Sí. Están ahí, hay muchas ahí. Los panchos. Y bueno, por ahí Panchos. arriba creo que están los chunguitos también. Ujú. La oreja de Van Gogh, Pamaral. La oreja de Van Bueno, Gogh. venga, vamos a ver. Otra por Nothing aquí. compares. Vale, venga. Esto sí que es un clásico de un bar, macho. Sí, el El futbolín. futbolín y con los cigarrillos, ¿eh? Sí, Con los exactamente. Con los cigarrillos ahí cigarrillos, que apagados. encima tú eras pequeño y tenías la mala suerte siempre de meter la mano en los En el ceniceros, que en el caso joder. de que yo recuerdo estaban como en las esquinas, eran más Ah, sí, redondas, y ahí verdad. había Eran un redondos en cenicero las cóncavo, esquinas. exactamente, que era Es cóncavo. verdad. El Así es. cenicero era cóncavo, sí. Y con la barra del futbolín a todos nos han dado un golpe en la cara. Claro, y Éramos los golpes de pequeños. estos es que eso era mortal, es decir, como Era te pegara mortal, en la sí. cabeza, te dejaba tieso, ¿eh? Sí, Te macho. dejaba tieso. Hoy día llevan unos seguros, llevan unas cacharras y tal, unos seguros, Y pero mira, bueno. la famosa máquina de tabaco en los bares, a mí mis padres me mandaban a comprar tabaco, que llegabas al bar y no llegabas a los botones. Entonces tenía que comprar Sí, un es verdad, Camel y un llegabas. Fortuna, un Camel para mi madre, un Fortuna para mi padre, Sí. y le tenías que decir a un señor que estuviera ahí, por favor, ¿le puede dar al botón? No me jodas, tío. Claro, con la prohibición de la ley, bueno, con la ley antitabaco de 2006, creo que fue, el 2006, que en el 2011 ya se prohibió y tal, porque creo que en el 2006 empezaron a hacer esos cotos, ¿no? Cotos de fumadores, y ya en Sí, el 2011 ya se prohibió y tal. Pero las máquinas de tabaco hoy día, pues bueno, lo que fumáis, yo que ya como ya no fumo desde hace años, llevan el botoncito, ¿no? Que es el botón, ¿no? ¿Puedes darle al botón, porfa? sí, Es hay que verdad darle que al yo botón, recuerdo sí. eso, ¿no? Sí, sí, También sí. esa imagen, ¿no? De Yo darle al creo que botón. costaba cuando yo iba por el tabaco como 250 pelas o algo así, macho. Ujú. Fíjate. Que eso Yo ahora me no sé quedé con el cuánto tabaco estará un cuando la paquete, pero... cuando la cajetilla costaba eso, 4,80, 5 euros. O sea que no sé hoy día por dónde debe estar ya la cajetilla de tabaco y tal, más o menos. Porque yo fumaba del de liar, fumaba
Amsterdamer, y fumaba mucho, mucho, mucho. Ah, sí, Fumaba. o sea, tú has fumado. Yo es que no he fumado, ¿eh? No he fumado Muchísimo nunca. fumado, sí, mira. Así que no. Es decir, a diferencia de ti, que no he movido los bancos de los parques, pero sí que me ha dado por fumar. Estaba Mucho. fumando. Bueno, y la típica máquina que había en ciertos bares, Sí. esto no estaba en todos los Yo sitios, recuerdo, sí, yo sí que recuerdo estas máquinas. y Estas ponías máquinas una sí que las canción recuerdo. y te creías que eras el DJ del lugar. Y me acuerdo de una máquina de estas, sobre todo tengo la escena de la película de Top Secret cuando va él y le dicen, ¿es usted Julito Iglesias? Y dice, "Em, Que le cambiaban el este, sí, ¿verdad? sí, bueno, Julito Iglesias decían aquí en la traducción española, en el doblaje español, y luego el tío se ponía a cantar una canción usando la máquina de tocadiscos. Hostia, es verdad que antes el doblaje de las películas estaba muy españolizado. Esto era como Pumorpa Amarillo, que también le cambiaban todo, ¿sabes? Y te salían nombres de aquí y tal, ¿sabes? Cuando era pues un programa pues chino, japonés o de Seúl o de donde fuese, ¿sabes? Y bueno, decían cosas muy distintas y es verdad, es curioso. Mira, a ver, este me la tienes que explicar tú también, porque como aquí en Madrid no hay mar, Vale, explícame, sí, ¿esto qué bueno, es? ¿Qué es esto? esto es de una postal, ¿vale? Esto es de Mataró, pero bueno, te puede servir perfectamente para casi cualquier playa donde tuviese al lado pues el típico pueblo de mar, ¿no? Y es que yo sí que me acuerdo pues de convivir el turismo, ¿vale? Con el trabajo de los pescadores. Es decir, de ver, al menos en la Barceloneta, de hecho, cuando yo me independicé, uno de los primeros sitios donde yo estuve viviendo fue en la Barceloneta, en la calle Paldántida, y yo recuerdo aún a, pues, a mujeres tejiendo bueno, las redes, ¿no? Que tenían que prepararse y tal. Y tú estabas, a lo mejor, te estabas bañando con tus padres y tal, y veías las barcas de los pescadores, algunas barcas, claro, ya luego ya los barcos estaban en otro sitio, pero quedaban aún barcas aún de este estilo, que supongo que ya no serían quizás para uso, para uso de pesca, sino pues para uso más lúdico y demás. Pero estaban aún ahí esas barcas, y yo no sé, y tengo aún vela en la retina, ¿no? Verlas además al revés, es decir, tumbadas al revés, pues por si llovía o algo, ¿no? Un Oye, poco. Y se me ha ido el fondo, ¿no? no lo sé, porque no te veo. Tú lo sigues viendo. Ah, que no me ves. Joder, pues se Claro, me ha ido, tío. yo No solo sé, veo es nada que yo más no sé que ni la quién se está imagen. grabando. Tú no me ves a mí, madre mía. No, Yo te estoy viendo a ti, es que yo esto no lo entiendo, tío. Bueno, vamos a ver, seguimos. venga, a ver. Esto me lo pasaste tú. A ver, ¿qué es esto? Rubén, un cubo de basura, claro, obviamente. Sí, estos son los contenedores. Estos Esto son los tienes que contarlo. Bueno, estos son los contenedores, ¿vale? Es decir, es verdad que en el año 82 empezaron, pues bueno, esos primeros contenedores pues para vidrio y demás, era algo, es decir, el tema del reciclaje era, pues bueno, pues estaba ya de forma muy tímida justo a principios de los 80 con unos contenedores que se llamaban iglús, ¿no? No sé si tú te acordarás de esos No, de iglús, que eso no eran me como una especie acuerdo. como de... Pero dices No, de estos son vidrio. los comunes, sí, pero eran unos de vidrio, que eran como iglús. Sí, sí, Eran como eso una sí. tienda de campaña, así, ¿vale? Y empezaron así un poco. Y ya luego, los 90, ¿vale? Pues los 90 pues empezaron los de papel y cartón, ¿sabes? Que eran Sí. los de color azul. Y ya en el 97 o así, más o menos, finales de los 90, empezaron los amarillos con el Tetabric y demás, porque el tema del plástico, pues bueno, ya empezaba a estar más en boga. De hecho, yo recuerdo que todo se hacía con Tetabricks, es decir, todo era, pues, envasado así, ¿no? De esa manera, ¿no? Incluso yo recuerdo que fue la época donde, por ejemplo, ahora que hace calor, el gazpacho empezaba pues a venir en brick, que todo el mundo decía, pero eso estará malo, no sé qué, no sé cuánto. Que no sé si te acordarás tú de eso, de la No, la época verdad donde que el no. gazpacho empezaba pues a venir en tetabrick y demás, y la gente se ponía las manos en la cabeza, ¿no? Y pensaba que era algo, pues bueno, fuera de lo normal. Pues estos contenedores son los clásicos que había, donde tú tirabas todo ahí, todo lo tirabas ahí, Claro, ¿no? sí, sí, iba todo al mismo sitio. Yo tenía Al mismo sitio. estos otros, eran de goma negra, de caucho y así abiertos, tío. Ujú. Echabas ahí todo, imagínate en verano eso cómo podía oler. Claro, Iba eso. cogiendo olor y joder, una cerdada, la verdad. Pero bueno, Pues era un ahí poco eso, ¿no? Para... así estábamos. Y Así luego estaba. las papeleras que había, no he encontrado las originales, que eran unas naranjas que había en Móstoles donde yo vivía, pero eran igual, con esta forma, pero naranjas. Lo que pasa es que con el tiempo ya eran amarillas del sol. Y, y, y la... Uy, que no te... No, que no te oía, tío, sí. Te has parado, creo. A lo mejor estás hablando.
Bueno, no te oigo, a lo mejor vuelves o a lo mejor estás hablando de fondo. Así que bueno, voy a contar yo porque como no te oigo, lo que pasa es que cuando ha ocurrido esto en el podcast, él sigue hablando y yo a la vez. A ver. Creo que ya ha aparecido otra vez por aquí, Rubén. David, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿me oyes? Sí. ¿Qué ha pasado, tío? Pues Ha no habido un sé, fallo en tío. Matrix. Un misterio paranormal. No, te estaba diciendo que eran amarillas, bueno, de naranjas, pero con el sol se habían convertido ya en amarillo. Y las usábamos para jugar al baloncesto, al 21. Entonces, volcabas toda la mierda en el suelo, ¿vale? Los niños éramos así, lo echábamos todo al suelo y lo vaciábamos para poder jugar al baloncesto. Fíjate. Yo sí que me acuerdo de otras que eran de color, pues, bueno, que eran más como de hierro. Incluso algunas que estaban colgadas en las farolas, también habían algunas que estaban colgadas en las farolas, también, que me acuerdo. Y luego también, que creo que te lo puse por ahí, papeleras que eran ceniceros. No sé si a lo mejor lo tenías por ahí, pero... Ah, no, pero eso lo tengo luego, para después, ¿no? porque yo creo que son de metro. Vale, ok. Sí, sí. A ver, ¿qué tengo por aquí? Cambiando otra vez de tercio. Bueno, las bicicletas, tío. Yo es que he puesto la mía, porque es que yo tuve esta, la bicicleta BH, que como éramos dos, yo creo que mis padres me compraron esta porque el sillín era así y a ver si los dos podíamos montar a la vez y se ahorraban una bici. Sí, yo... Y la teníamos llena de calcamonías y bueno, bien, la verdad es que le dimos buen uso a la bici. Mira, yo te voy a enseñar esta, que tengo aquí esta foto, que es de cuando era pequeño también, no sé si mira. la ves, pero esta no es BH, Sí, la sí. mía es Bueno, es similar, ¿eh? Sí. Era una CAG, no sé si te acordarás tú de este tipo de bicicletas, pero esta es más moderna No me porque acuerdo, tenía tío. los radios de plástico y no de hierro. Guay. Tuve otra también, que creo que era BH anterior, que sí que tenía los radios o sea, más de hierro, pero esta es más moderna. Y CAG también era una empresa también que empezó haciendo armamento en su momento y luego se cambió a las bicicletas, bueno, a las bicicletas y a las motos, ¿no? Alta motoreta. De hecho, esta se llamaba Putoreta. Además, esta era una clásica que también tenía ese vanillar tipo chopper, ¿no? Tipo como las motos esas así más americanas y ese asiento tipo de banana, ¿no? Como el que tienes tú. Y eso era un clásico. La verdad es que esos asientos estaban guay porque podías llevar también a gente detrás. Y bueno, luego también creo que la tuya tenía esos falsos amortiguadores que en realidad creo que no amortiguaba nada eso, ¿no? No, eso era adorno, pero lo que has dicho Era el tú, trecho, tío. que podías dar una vuelta a la chica que te gustaba, tío, y quedar como Dios. Y bueno, en verano eran el vehículo oficial de los Sí, niños, claro. la bici. Luego también teníamos un Sancheski, que en la foto no sé por qué, no sé qué he hecho con ella, la he perdido. El típico patín naranja rojo que teníamos todos, que te dejaban las rodillas, pero joder, es que no sé por qué no está la foto. Así que bueno, vamos a hablar por aquí de... ¡Hostias! Rubén, Cabinas telefónicas. ¿Tú has llegado a llamar desde una cabina telefónica? Muchas veces, sobre todo para decir que iba para llegar tarde. Para gastar, bro. Y me quedaba sin cenar, sí. Me quedaba sin cenar porque llegaba tarde. En mi casa es Qué que era bueno, así, es tío. decir, en mi casa, si me ponían una hora y llegaba más tarde de esa hora, se cerraba la cocina. Sí, era muy castrense ahí en mi casa, tío. Es lo que hay. Pero sí que te tengo que decir una cosa, que quizás a lo mejor ciudades más donde hace más calor, pues, qué sé, pues más del Mediterráneo, o sea, más tocando a lo que es la playa y tal, donde llueve, pero llueve menos que en el norte, eran más abiertas, eran cabinas pues más abiertas. Y es verdad que este tipo de Mira, cabinas tengo aquí- es más de partes por donde más llueve. Y sí, eran así. Estas fueron, pero fíjate, yo creo, el recuerdo que tengo yo es que estas son más noventeras y las otras ochenteras. Bueno, fíjate esta como está destrozada, de pintada. Pues es que estas que he puesto antes, claro, es que era un problema, tío, porque ahí se cargaban las puertas cada 2x3, lo pintaban todo e incluso te podían atracar. Sí, claro. Entonces, no eran muy seguras estas cabinas, por eso se cambiaron a las abiertas. Y bueno, recuerdo que había también los listines telefónicos estaban dentro, Sí. los tenían puestos con El cadenas. listín telefónico. Y había sí. colas, muchas veces los domingos por la tarde había colas para llamar. Y en todos los barrios había cabinas. Y incluso también, igual que hemos dicho antes de los bancos, eran puntos de encuentro. ¿Dónde quedamos? En la cabina de teléfono. Sí, sí, sí. Así nos las apañábamos, tío. Me acuerdo también, sí. Y luego esta,
que he puesto, tío, que sí, que mira, pues está ahí. En, Está. en Cornellá quitaron la última hace bastante poco. La última que ya no tenía línea ni nada, ¿eh? En Cornellá la quitaron hace unos meses, además. Que me acuerdo yo Estaba pasar con mis adorno. hijos y ellos jugar con las teclas, es decir, con el teclado, jugar con el teclado. Y esto yo creo que es el símbolo más clásico, ¿no? De urbano, de los 80 de los 90. Tanto las estafetas de correos como las cabinas telefónicas. Creo que es un clásico de esa prescripción, ¿no? De Bueno, nostalgia. que está muy ligadas a la cultura pop. Muy ligado, Se sí. cambiaban los superhéroes, ahí se cambiaban, Superman o Sí. el Superagente 86. Recuerdo la entradilla que los espías llamaban desde las Y en cabinas. películas también, bueno, eso era un clásico, ¿no? Pues en películas, ¿no? No Peli- sé, ahora mismo me viene para la cabeza cuando la de la jungla de cristal, ¿no? Cuando están llamando por teléfono, Samuel L. Jackson y el otro, Ah, ¿no? Que sí. están ahí por teléfono llamando, no sé, mira, me estaba acordando, ¿no? Que van de cabina en cabina Oye, llamando por teléfono. No sé, mira. oye, y ahora que cuentas tus anécdotas, yo recuerdo una película de Manuel Summers, el padre de David Summers, del director. Hizo una película que se llama, bueno, hizo varias y se llaman, eran con cámara oculta, Todo el mundo es Mm, bueno, se llamaba. Entonces había un enano, porque entonces eran enanos, no personas con enanismo, y que tenía, el hombre quería que llamar por teléfono y no ujú. llegaba. Y le pedía a un transeúnte que por favor que le aupara para hacer una Sí. llamada. Y claro, tío, si ves a uno cogiendo a un enano para llamar por teléfono y el enano contando toda su vida por teléfono y media hora, tío, que le tenía el hombre ahí Ujú. aupado, era un cachondeo, Sí, tío. sí. Te escucho un poquito Bueno, hombre, con eco. No, no sé si serás tú con o eco. seré yo, sí. Eco, eco, como los cereales, sí. Te escucho un poco. Eco, Te pongo un eco. poco. Así como te escucho un poco. A ver, ahora, dime algo. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Sí, Vamos a igual, ver es igual. ahora No pasa nada. un... Sí. Bueno, pues nada, habla tú más que yo y ya está. Eh, el Solucionado. cine Roxy. Solucionado. El cine Roxy, los cines de barrio, tío. Este estaba en la calle Foncarral, ahí en el barrio de Chamberí. Y bueno, son los cines de barrio que han ido desapareciendo también poco a poco. Sí. Porque... Los cines de barrio, pues es una lástima. Bueno, incluso hasta en los centros comerciales, los cines están en completo desuso Sí, pero bueno, prácticamente, ¿eh? todavía resisten esos. Es decir, sí Sí. que es verdad que aguantan los más grandes por películas a lo mejor, pues que dices, joder, no es como por ejemplo aquí la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Es decir, películas como la de Super Mario, dices, bueno, ¿sabes? O sea, que estés aguantando un cine justamente por películas de dibujos animados es algo pues bastante triste, es decir, que ya no hay superproducciones, es un poco el declive, ¿no? El fin un poco, ¿no? Bueno, bueno, el fin También. no, también es un poco el cambio de generación hacia un tipo de consumo audiovisual completamente distinto también un poco, ¿no? Tampoco hay cine como el de antes, No, porque no lo hay. fíjate qué peli se estrenaba, tío. No, La no. Guerra de las Galaxias. O sea, Claro. esta imagen es del año 77. Ahí vemos el autobús, el Renault 5, por aquí creo que es un Simca 1500, un 8,5 me parece. Eh, una pasada de Yo pelis. Es que con recuerdo, estas pelis, quién no iba a ir al cine? yo sé que me acuerdo que mis abuelos vivían en el barrio de Horta y justo en el barrio de Horta de Barcelona había un cine, justo en la calle Dante, y mis abuelos vivían justo encima del cine. Y yo recuerdo, pues eso, pues, bajar al cine y ver películas. De hecho, una de las últimas películas que vi ahí, que ahora es un supermercado, es un Condis ahora, y yo vi ahí la de Salvar al Soldado Ryan, la vi ahí en el 98 creo que fue, Joder, la vi ahí. menudo comienzo, ¿eh? La primera media hora de esa Y esa fue la película, última peli que es vi. antológica. Además, fui 2 veces para verla al cine, esa película, justo ese cine la fui a ver. De hecho, mira, incluso en el Mare Magnum, que es algo pues bastante más moderno dentro de los 90, ya no está el cine tampoco, lo dejaron de... Bueno, de hecho también hubo la época de los cines en 3D, del IMAX y todo eso, ¿sabes? Todo eso que hubo, el rollo ese de las gafas en 3D, que Sí. se hacían cine solamente de eso, pues tanto el cine normal, convencional, como el 3D, como el IMAX tampoco existen ya en Barcelona. O sea, eso ya pues, ha desaparecido completamente, ¿no? Bueno, yo quiero decir de estos cines que eran cines normalmente de doble sesión, Sí. mezclaban a lo mejor un western con una película de ciencia ficción. Yo recuerdo ir a ver al cine Jaito de Móstoles una de Cantinflas y los 10 mandamientos, Sí, sí. todo en Ujú. una. Había un descanso, podías comer pipas, podías llevarte, mi madre nos llevaba un bocata para merendar allí. Bueno, era una Sí, bueno, pasada, tío. la gente dice que, bueno, que es por culpa de los precios, que es por culpa de las palomitas que son caras. Yo creo que todo esto son consecuencias de causa que es
pues eso, un cambio de generación, ¿no? Con el tema del consumo audiovisual. La gente ya no ve tantas películas como antes, es decir, ya no hay yo creo que cada vez se pierde más la capacidad de concentrarte, ¿no? Con una película durante un largo tiempo. Mira, yo fui al cine cuando mis hijos se fueron de colonias, aproveché para ir al cine con mi mujer y la última película que estaba en ese momento disponible para esa hora era la del Diablo se viste de Prada 2, ¿sabes? Que era como la primera, pero con móviles y con todos los actores mucho más viejos, ¿no? Y éramos 6 personas, imagínate, en el cine. Bueno, ¿no? a ver, bueno, pero a lo mejor también... Sí, bueno, también la película, vale, sí, pero bueno, que antes no era así, antes tú ibas y en cualquier... Sí, estaba todo... Era otra historia, ¿no? Un poco. Ahora estrenan la de Master del Universo, el remake, y joder, claro, pero tú vas tirando del hilo del Dan nostalgia, es decir, muchas cosas que sobreviven hoy día, como por ejemplo pues el tema del formato físico, incluso de los videojuegos, hoy día todo esto sobrevive gracias al factor nostalgia de personas como nosotros que somos más adultos. Si no, ya te digo yo que es decir, cuando pasen estas generaciones como pues como la nuestra, esto va a dejar de existir para cambiar hacia otra cosa, ¿no? Hacia otra cosa completamente, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, fui a ver La momia también, y que es de miedo, es así, es similar al Exorcista, y había gente en la sala, había gente. Bueno, seguimos por aquí. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, el circo, que antes lo has comentado, el circo itinerante, que iba por todos los pueblos, y, joder, recuerdo de ir allí, claro, era distinto, era un circo distinto, con animales. Entonces cambiaba todo. Era impactante ver los animales cerca de ti. Y recuerdo ir una vez ahí en Móstoles con mis amigos, y que me dijeron, venga, vamos al circo esta tarde después del cole. Pero no te traigas a tu madre, me dijeron. Fíjate, tendría yo eso, 9, 10 años. Y se lo dije a mi madre, mi madre me quiso acompañar. Claro. Pasé una vergüenza, ya llego allí y le digo a mis amigos, tío, claro, es que no he podido, no me han dejado ir solo, ¿qué quieres que haga? Mira, nada, se lo claro, mira también dónde está el circo montado, es decir, es en los descampados que abundaban muchísimo en esos años. Había mucho descampado. Y mira ya al fondo que hay una grúa, es decir, es en pleno boom de ese urbanístico, claro, que siempre se veían grúas por todas partes. Estos serán pisos seguramente. Ahora, esto no sé dónde es, pero sí, esto estará todo construido. Gracias también a esos descampados, ¿no? Que abundaban tanto, que luego también lo vamos a ver después también, que creo que he puesto también para alguna fotillo y tal. Pero bueno, lo de los circos sí que lo recuerdo también. Yo sí que fui poquito, es decir, yo creo que fui nada más que una vez al circo, unas navidades que lo que fue, y ya está, nada más. No era algo que no sé, era algo que no me acababa de gustar, el tema de los payasos y tal. Bueno, los payasos eran muy divertidos, ¿eh? ¿No te gustaban los payasos? No mucho. Mira, ¿no? hace poco vi la película esta de Balada Triste de Trompeta, la vi hace bastante poco, y es una película que le tiraron bastante mierda y a mí me gustó, la verdad. A mí es una película que me gustó. Nunca sabes. Y también es con el tema del circo. Mira, el primer coche que tuvo mi padre, un 8,5. Ese podría ser yo. Sí, perfectamente. Y la rubia mi hermano. Pues sí, lo recuerdo, macho, súper incómodo y maloliente, olor a gasolina. Luego tuvimos también, el tuyo no lo sé, Rubén, si quieres. Mis padres tuvieron un 127 primero, que es lo que sé que yo recuerdo, sí, es el 127. De hecho, bueno, le petaron la luna, estábamos en San Juan de Dios, que me poblaron de pelo ombligo cuando era chiquitín, y justo pues en el descampado famoso, pues ahí le petaron la luna, ¿no? Y tuvimos que ir porque claro, antiguamente te ibas al desguace y ahí encontrabas pues los repuestos, ¿no? De los recambios, claro. Los recambios, sí. El Citroën GS Club fue el segundo, que ya lo compramos, que yo creía que era un Ferrari este coche cuando era pequeño. Se subía así el culo. Sí, hacía así, subía. Sí. Eso molaba, porque era como una nave espacial, eso era una pasada, tío. Te impresionaba, ¿eh? Lo que pasa es que me mareaba, tío, Sí. Yo estaba siempre malo en los coches. Y a ver, luego, ¿qué más tengo por aquí? El típico radiocasete que había que subirse a casa, que se lo subían los padres, se lo subían los papeles, se subían el cassette, se subían todo. Porque, yo recuerdo a mi padre cagarse en todo porque tenía que volver otra vez donde había aparcado el coche después de estar más de media hora intentando aparcar el coche a por el cassette, que se lo dejaba. Ya luego cambiaron y luego ya era nada más que el frontal que se sacaba de la
el de Pioneer, ¿no? El típico frontal que lo sacabas, que era extraíble, entonces si te robaban el cassette no hacían nada con eso. Y te subías nada más que el frontal, que estaba guardado como una fundita, como la primera funda para Sí, móviles. el frontal con la fundita. Me Claro. acuerdo, Sí, sí. sí, bueno, eso ya era un lujo. Eso ya, bueno. Esto es un clásico, Eso nos hacía a nosotros. esto era como una radio de esas de radio para aficionados, sí, casi, eso sí. Sí, macho. ¿Qué más? Esto me lo has pasado tú. Así que, a ver, ay, se ve un poquito pequeño, tío. Pero bueno, Sí, no sé. esto, claro, es que hay muchas imágenes que lo que tengo que hacer es hacer capturas de pantalla de ciertos vídeos. Y esto creo que lo cogí de Instagram y eran las gasolineras, estaban dentro de los núcleos urbanos, las gasolineras, ¿no? Es decir, las leyes y las normativas aún no estaban muy estrictas como eso, bueno, como a día de hoy, ¿no? Y muchas gasolineras estaban, pues eso, dentro de los propios núcleos urbanos, bueno, es decir, pues con el peligro, ¿no? Pues de que pudiese haber, yo qué sé, pues un incendio, una explosión o algo, ¿no? Como en la película de Rambo, ¿no? De Paco Rabanne, ¿sabes? Explotan la gasolinera, un poco así, ¿no? ¿Sabes? En ese aspecto, ¿no? Y bueno, eso, Bueno, en Madrid sigue habiendo, ¿eh? En Madrid sigue habiendo alguna queda muchas también en gasolineras que Barcelona, están sí, en la ciudad. queda algo, pero bueno, ya es algo pues que no es como antes, que antes se veía mucho más. Y bueno, se veían esas colas que a veces pues que entorpecían ya pues toda la vía pública, ¿no? Un poco, ¿no? Incluso. Sí, bueno, y no lo hemos dicho, pero los coches se podía ir atrás sin cinturón, tumbado, podían ir Sí. 20 personas. Luego lo miraremos también, eso No también, que, es pasaba que hay nada. algunas fotos de gente sin casco, que no sé si la tendrás por ahí. Sí, sí, lo tengo por ahí. Esto también me lo has pasado Sí, tú. también. ¿Gasolina súper o normal? ¿Te acuerdas? ¿Era Sí, súper o esto, normal? esto creo que es pues es Calella, es decir, estos son pueblos de costa. Quiero recordar que se ven aquí bueno, son como apartamentos o vistas de hotel, creo, si no recuerdo mal, es un poco eso también, un poco estaban dentro de los núcleos urbanos, un poco así también. Ujú. Sí, sí, Y también la figura mítica del de gasolinero, de gasolinero, que sí. te echaba gasolina, te limpiaba el cristal. Ujú. No, de otra persona que ha Como desaparecido de la ya. serie de Lleno, Eh, por favor, ¿sabes? ¿Tú te Llena, por favor, acuerdas? Alfredo Alfredo Landa Alá. y Lidia Vos. ¿Y cómo se llamaba el pavo este que está ahora, que está como... ¿Cómo se llamaba? El Molina, Molina, ¿no? coño, sí, el José Molina, Molina, el el hijo hijo. del cantador. Sí, que está como... Eh, sí, el que tomaba colacao en estaba- el anuncio decía, yo con mis amiguitos me tomo un colacao. me echaron droga Bueno, en el pues Colacao. Me echaron droga. sí, sí. Los taxis de los 80 que yo recuerdo haber montado en Madrid eran así, eran negros Bueno, y con la franja roja. subirte en un taxi era un lujo, o sea, era algo, pues, era un súper lujo subirte en un taxi, al menos yo con Sí, mis sí, padres. Yo recuerdo alguna vez mi madre, era caro, alguna urgencia, alguna emergencia muy grande claro. y coger un taxi. Sí, Hoy sí, día, sí. pues, es más habitual y más hoy día, ¿no? Que está todo el tema este del Uber y todas estas historias y de los Cabify y demás. Sí. Pero antiguamente pillar un taxi, claro, hoy día tú ves a gente, bueno, yo tuve un compañero de trabajo que vivía en la Sagrada Familia y venía en taxi cada día. Yo flipando, ¿sabes? O sea, vamos, el sueldo entero te lo dejabas en el taxi, pero es que era increíble. Dices, no, no, es que yo no quiero ir en metro ni quiero ir en autobús. Y bueno, mira, gente que a lo mejor se lo puede disponer, ¿no? Pero bueno, es curioso, sí. Los taxis. Que ahí te Joder. daban tema. Es, Ojo, porque en los taxis de antes te daban sí. mucho tema. Hoy día, hablar en los Ah, sí, taxis sí, es verdad. se ha puesto menos de moda, ¿no? Hoy día en los taxis. El taxista hablaba contigo de Esto, todo, de fútbol, de esto, política, de esto mujeres. sabe quién no lo puede decir muy bien. El marido de Merche, seguro que Javi, tío, nos puede dar una buena Es taxista. lección sobre esto. Javi, ya no sabemos nada de él, ¿eh? Javi, Bueno, pues un saludo, Javi. Javi es un crack. Aquí, Javi, Sí, tenemos un cochecito de estos, los típicos cochecitos, también caballitos. Yo recuerdo una vaquita rosa que había en los comercios o en los bares, en las puertas de los bares. De muchos negocios, tío, de estancos, de todo, ujú. tío, de zapaterías, montaban un cacharro de estos y tus padres te decían, si te portas bien, luego te doy 5 duros para que te montes ahí. Yo creo que costaba 5 euros, pero incluso a lo mejor por menos me he montado, lo que pasa es que no lo Mm. recuerdo. Y esto ya no se ve porque como entorpece un poco la vía para que la gente, para los transeúntes, pues los han quitado todos. Te los encuentras en los centros Antes que comerciales, hemos hablado de los pero, bares, pero en la calle Antes no. que hemos hablado de los bares, yo tengo el bar de la esquinita, aquí muy cerca, que siempre hay un bar de la esquinica en cada barrio de cada ciudad, y en el bar de la esquinica que tengo aquí en Cornellá hay uno de estos así. Sí, que Ajá, aún claro, existe. todavía hay alguno. Aún existe, Todavía pero hay es curioso alguno. porque ya apenas se montan los niños, es curioso, ¿no? Como va también cambiando, la mentalidad infantil también va cambiando, ¿no? Qué pena, ¿no? También que... A ver, ¿qué tengo aquí, Rubén? Esto me lo has pasado tú.
Bueno, los primeros coches de la Guardia Urbana, ¿no? También un poco, ¿no? Que eran todos SEATs, ¿no? También eso es lo que tengo yo siempre en mente. Los famosos SEAT, ¿no? Que los SEAT Ibiza y coches así de este estilo. No sé, mira, esto te lo he pasado yo porque, mira, me parecía gracia ver a los guardias Yo urbanos. recuerdo el BX, el BX, que lo usaban mucho la Citroën policía, después, los sí, chicos. también. Luego después el Citroën. No sé, mira, Espérate me que hacía gracia voy esta foto, ¿no? sí, voy a subir alguna fotilla más que lo tengo por aquí. A ver, ¿hasta dónde? Hasta aquí, mira. Vamos a cambiar otra vez. Bueno, joder, esto sí que es mítico. Los columpios Sí, de los los parques, tío. columpios estos así muy... Sí, muy... Como muy soviético todo, Joder, ¿sabes? Es muy soviético. Aún sí, quedan algunos de estos, sí, ¿eh? de Chernobyl Sí, sí, casi. es un poco como Chernobyl eso, sí. Da un poco de cringe ya, pues como se suele decir ahora, ¿no? Que dicen ahora Sí, los de chavales cringe. cringe, ¿no? Que digo, ¿qué es eso de cringe, tío? Sí, eran columpios bastante duros. Si te caías te hacías daño. Y si te pillabas el culo, o te Madre pillabas mía. la mano o el dedo o algo, dabas una vuelta así. Con las cadenas esas. Luego, cuando se rompía esta silla, se ponía un neumático también. Y luego Sí, también lo usábamos lo que era el columpio, la estructura del columpio como portería. sí. Nosotros los que jugábamos al Hoy fútbol, día vamos. todo es de madera, está todo acolchado, son cositas. Hombre, ya ves, Bueno, y los suelos han hubo, cambiado. hubo también una época, a finales de los 90 donde le dieron bueno, pues a urbanismo por hacer columpios como muy extraños, que no, es decir, era, Sí, sí, también, era la como un verdad. tobogán, pero era un palo. Dices, pero ¿cómo se va a tirar por ahí un niño? O para subir en vez de una escalera, eran como una especie como de tirolina extraña, ¿sabes? Como con unos agujeros, ¿no? Muy raro, tío. Es verdad que hubo un tiempo y ahora los están empezando otra vez para cambiar para volver al clásico, bueno, clásico, tipo esto, pero Sí, más de como los madera. extraterrestres. Sí, pero más de madera. Pues estos, los toboganes infinitos que en verano también no había quien se subiera Ahí ahí. te quemaba la piel, sí. Mira dónde caías. Caías en hormigón. Sí, Fíjate, Dios. caías para lo más bajo, sí, caías, sí, ahí caías para lo más bajo. Y no he puesto fotos de los balancines, pero si te acuerdas también eran de hierro o madera joder, pegabas un golpe, ¡pumba! Y te dejaban los huevos, tío, los huevetes ahí. Ujú. Sí, sí, completamente, completamente. Sí, sí. Venga, a ver, ¿qué más hay por aquí? Tengo ahora una de comercios que han cerrado, así los podemos pasar rápido, pero bueno, Simago, que había uno en Móstoles muy Sí, famoso, yo te quería el comentar, Simago cerró. sí, el tema de los centros comerciales. Sí que te quería comentar que tengo aquí apuntado que lo que ya comentar, uno de los primeros centros comerciales fue el Baricentro. Estaba en Barberá del Vallès, en las afueras de Barcelona, que yo creo que es un icono. Y bueno, yo tengo siempre aún en la memoria, ¿no? Pues esa especie como de pirulí, ¿no? Como era como un menir donde había dentro pues una gran pecera, ¿no? Llena de agua con un reloj encima y ahí estaban los peces y tal, y yo recuerdo eso. Y ahí comprarme mis padres algún cassette de Pink Floyd, imagínate, que a mí me gustaba Pink Floyd en ese momento. Y recuerdo tener Joder, algún bueno. cassette de Pink Floyd, sí, cassette y luego CD. Claro, el concepto del centro comercial es tener un gran hiper, tipo, pues eso, Cimago, Continente, Baricentro, Prica, perdón, Prica sí, bueno, porque el Baricentro es todo, ¿no? Y luego, para alrededor, las tiendas, los comercios, ¿no? Estaban Sí, eso pivotando es. en función de lo que era el hipermercado grande, tipo Carrefour, Alcampo y demás. Que esto pasa también hoy día. Es decir, hoy día tú te vas a un centro comercial grande y te encuentras, si no hay un Mercadona, hay un Carrefour, si no hay un Alcampo, y luego alrededor están las tiendas, ¿no? Están los comercios, y es donde lo tenías todo. Es el concepto de ir en coche hasta el sitio, ¿no? Y luego volver cargado, ¿no? Muy Bueno, estos capitalista. sitios han desaparecido, Sí. Las pero galerías a lo mejor también. ahora es un Carrefour Express o un Corte Chino. O Sí. sea, simplemente han cambiado la marca. Aquí el Galerías Preciados de Las famosas Callao, por galerías, ejemplo. sí, Mira, también, que estaban en muchos sitios. mira qué cola, Ya macho. ves. Eso serían las rebajas o no sé. Sí. Sí, imagino. Ujú. Luego tengo por aquí Continente también, que esto lo compró Carrefour, creo. Igual que Prica, ¿no? Prica y Continente creo que los absorbió Carrefour, me suena a mí. Luego tengo aquí el Decathlon, que me lo has pasado tú. No sé Sí, qué quieres esto, comentar de esto esto. del Decathlon te lo quería comentar porque uno de los primeros Decatlones que se abrieron en España fue en el año 90. Yo creo que sí, sí.
Sí, ya he vuelto, no sé, me había ido un momento. Sí. Estamos teniendo ahí problemillas. A ver que vuelve Rubén. Vamos, Rubén, tú puedes. ¿Estás ahí? ¿Ah? Ahí está mi Rubén. Sí, tío, no sé, ¿Hola? te vas. Sí, no, Hola. bueno, no sé, quizás te vas tú a lo mejor, ¿sabes? A Sí, lo mejor no eres lo sé, tú, no lo sé. ¿sabes? Tú dices que soy yo. Bueno, escúchame, el de Calón, pues nada, en el 92, de hecho, este es el de Calón, si no recuerdo mal, de Pontigalá, en Badalona. Y Badalona fue subsede olímpica en el 92 y bueno, pues era una tienda de deportes que hoy día, pues bueno, sigue teniendo su cierto éxito, pero cada vez está también más en declive. Y bueno, fue cuando se puso de moda el tema de las mountain bikes. Antes que estábamos hablando de lo de las bicicletas, fue cuando el boom, ¿no?, de las bicicletas de montaña, ¿no?, con los cambios de marcha y tal, fue pues en esta época, casi pues a mediados de los 90 cuando se puso de moda, bueno, pues todo lo que tenía que ver con el deporte y con las bicicletas de montaña y demás un poquito. Y era un poco, pues eso, esa imagen del decalón, ¿no? Allí pues en Pontigalá, en Badalona, un poquito. Vale, tengo por aquí un Madrid Rock, esa tienda, claro, yo en Barcelona no creo que existiera, desaparecieron también. Había en Móstoles había una y en Madrid también. Luego yo creo que está, esto es en la FNAC, yo creo ahora, en Callao también. Y esto no sé, me lo has pasado tú también. Yo A recuerdo ver, aquí en Barcelona el Discos Balada, que estaba en la calle Pelayo, si no recuerdo mal, que ahí yo compré claro. para algunas bandas sonoras, para algunos discos también. Bueno, compré en Tiendas su de momento. discos, tío. Y de alquiler de discos también hubo Sí, tiene tiendas. discos, O sí. sea, al estilo del videoclub, pero de Sí. CDs. Eso duró nada, tío. Y luego en el FNAC tú ibas, Un pues desastre. para oír música, te podías coger el CD, Sí, lo claro. clicabas y podías oír música y Eso tal. es. Escuchabas los discos nuevos. Esta foto creo que es de las Islas Canarias, si no recuerdo mal, creo que te la cogí yo ahí, pero no por el paseo, sino por ver los carteles que están todos, es decir, están como en tres dimensiones. Es decir, todo lo que son las tiendas de hoy día, al menos en Barcelona, la normativa que hay hoy día es que no puede tener nada que sobresalga de lo que es la fachada. ¿Vale? Y esto antes no era así. Es decir, este tipo de cartelería así de los comercios ya no se ve, ¿no? Es decir, es todo plano, está incrustado en la fachada, ¿no? Y antes no era así, ¿no? Se veían carteles, tú ibas caminando por las grandes avenidas, no sé, pues en Barcelona, pues por el Portal del Ángel y tal, y ahí veías, pues bueno, todos los carteles luminosos y demás, ¿no? Que esto hoy día pues ha desaparecido. Y esta foto, pues, no sé, pues te la quise poner por eso un poquito, ¿no? Un poco Vamos a así. ver qué más. Mira, tenemos que hablamos tú y yo de cuando había elecciones en los años 80 y 90, pues se llenaban las calles de Hostia, publicidad, de sí, carteles, propaganda. sí, Sí, esto, sí. esto, esto te lo comenté porque me hacía gracia, no sé, yo al menos lo que recuerdo en grandes elecciones, no sé, por ejemplo, pues en el 70, en el 82, que si yo El ahí, pues bueno, 82 yo sí ahí que era tenía el 0 años, PSOE. pero bueno, si ves fotografías o ves vídeos de esa época, ¿sabes? No sé, pues en la época de la transición, en la época pues también de cambio de legislatura, cuando el PSOE-PP, después de tantos años cambió, tiene esas campañas políticas cuando lo del referéndum de la OTAN en el 86 creo También. que fue, eran campañas muy OTAN agresivas no, va a ser fuera, decían. que vienen un Había poco, pues pintadas. eso, es decir, era todo pues en calles enteras con el mismo póster, ¿sabes? Ahí pues en línea, Sí, sí, macho. era algo, no sé, las vallas No, publicitarias, ¿no? Que venían un poco pues de había otras. guerra. Yo creo que por las noches salían y había guerra de Sí. carteles. Unos se pegaban encima de otros y las calles todas llenas de mierda. Ujú. Una pasta que se gastaba en Yo eso. recuerdo esto, ¿no? Es decir, este tipo de Aquí tenemos carteles Blas Piñar. que luego también estaban esos pósters también que eran redondos y se llenaban todo de papel, yo qué sé, pues, pero no solamente de lo que eran campañas políticas, sino también pues de conciertos o de cosas que se iban a hacer o algo pues en la Sí, ciudad. también. Pero Es que ahora ya llegaba un con los punto, medios sí, claro, hoy todo el día es con las digital. redes sociales, claro, exactamente eso. Pero antes, si te fijas, Ha incluso hasta desaparecido. venía un tío con un cuchillo y entonces cortaba todo el cartón, o sea, todo el rollo de cartón que se generaba de pegamento ahí pegado, ¿no? Para volver a dar forma otra vez a esa esfera un poco, ¿no? Y darle ahí, pues, para seguir pegando carteles. Y a ver, esto que tengo aquí, ¿qué es, Rubén? Un descampado.
Sí, esto es un descampado. Bueno, yo quería reivindicar un poco el jugar en descampados. Antes sí, bueno, habían columpios y demás, como hemos mencionado, pero yo recuerdo, por ejemplo, con el colegio, al menos en mi colegio, como ya te comenté, que mi colegio era un bloque de edificio, es decir, era un edificio con un parque muy, es decir, con un patio, perdón, muy pequeño, y te ibas al descampado, es decir, ibas a jugar al descampado donde siempre habían coches aparcados. Y yo recuerdo jugar, por ejemplo, pues al escondite, escondiéndome entre los coches y demás que estaban allá aparcados. Y luego el tema de la movilidad. Si te fijas, para abajo hay una mujer que intenta subir con un carrito, con un bebé, con un niño pequeño, y no puede subir. Aventura. Está subiendo por la rampa esa de tierra que debe costar un cojón y medio, y al lado tiene las escaleras, ¿no? Es decir, el tema de la movilidad, un poco de la accesibilidad, que hoy día está todo tan reglado, ¿no? Aparentemente, vale. Y antes no era así. Yo te quería, para hablar de los descampados, tengo por aquí un vídeo, a ver si soy capaz yo de compartirlo. Pero, mira, no me va a dejar, tío, no me deja compartirlo. Qué pena, era un vídeo de... no me da la opción, de la peli de Prisa, que al final Berta Sucuellamos se va por un descampado y en el descampado se ven a los niños, todo lleno de niños, ya se está haciendo de noche jugando, como dices tú, a correr, al escondite, al pilla-pilla, unos haciendo una fogata, otros en una moto, y así fue nuestra infancia. Sí, así fue. Y luego el tema de el tema de la droga, ¿no? Un poco también, el tema de las jeringas, que ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, el de no vayas por ahí que hay jeringas, ¿no? También eso es un clásico también, ¿no? Y drogaditos también ahí al lado tuyo, pinchándose, ahí limpiando en las fuentes. No sé si he puesto alguna fuente, pero bueno, es que las fuentes no han cambiado mucho. No. Pues limpiando la jeringuilla. Hay menos, es verdad que hay menos, pero siguen habiendo algunas fuentes. Esto tampoco sale frigo. Hostia, mira, esto es de las casetas que creo que, si no recuerdo mal, creo que es parte de Barcelona, y que en la parte del Garraf, del Maresme y tal, perdón, del Maresme no, hacia otro lado, hacia la parte más de Tarragona, está el tema de las casetas del Garraf, ¿no? Que son casetas, bueno, pues como prefabricadas, y es un poco eso, ¿no? Es decir, que parte de lo que hemos visto antes de lo de los pescadores y tal, pues también muchas casetas, ¿no? Donde podías ir a comer, donde, pues bueno, habían pequeños restaurantes y demás, había también pues cambiadores para cambiarte, baños, que podías pagar, pues, no sé, pues unas 100 pesetas o algo ya, pues para poder cambiarte, para poder ir al baño, y era un poco eso, ¿no? Es decir, las estructuras que se construían, más allá de los primitivos, pues bueno, el chiringuito un poco, ¿no? Pero más construida así, ¿no? Un poco, ¿no? Con esas, no sé, mira, me parecía gracia. Y ver ahí, pues, el cartel clásico de Frigo, ¿no? Y demás. De Frigo, ¿no? Sí. Luego tengo por aquí una farola. Esta no era la típica que había en mi barrio, las farolas sí que han cambiado también bastante, gracias a Dios. Pues mira cómo estaba esta, tío. Y bueno, joder, no es un tema para tomarse cachondeo, porque yo sí que recuerdo, por ejemplo, un niño en Parla, en los años 80 o ya en los 90, que murió electrocutado. Y luego buscando información, no es el único que ha muerto electrocutado en farolas. Porque es que muchas de ellas, los niños nos apoyábamos, tirábamos, las doblábamos, los cables pelados por ahí por fuera. Eran un peligro, tío. Las farolas. Sí. Bueno, yo creo que te he puesto también alguna imagen de esas torres de tensión. Sí. La tengo, luego te la pongo porque voy subiendo una a una. Vincula mucho también con este tema de la electricidad. Esta sí. Bueno, pues espérate que te la busco. Mira, a ver si puedo ponerla ya. Espera, te la pongo. Creo que me va a dejar. ¿O no? Sí. A ver, aquí la tienes, tío. Sí, las torres de alta tensión, que a veces atravesaban pues los núcleos urbanos, y se escuchaba un ruido justamente de la corriente que pasaba, que era un ruido pues de muerte, es decir, sabías que ese ruido, ¿sabes? Si se caía un cable de esos, pues te mataba al instante, ¿no? Y además eran cables gruesos, gordos. Ya te digo. Y este tipo de torres ya cada vez se ven menos, por suerte cada vez se ve menos este tipo de torres. Yo recuerdo en el piso donde vivía antes, en Cornellá, se veía pues un poco lo que era pues la parte de la montaña y tal, y estaban aún estas torres que las desmantelaron hace unos años, y bueno, cada vez hay menos, pero bueno, por la parte de Collserola, que es pues el pulmón de Barcelona, estas torres de alta tensión eran muy comunes y creo que todavía se siguen viendo bastantes, pero antes pues como te digo, ¿no? Estaban justo al lado de donde tú estabas jugando, a lo mejor estabas por ahí, sí. Y sin ningún problema. El sonido es un sonido ya pues como de muerte, ¿no? Es el típico sonido ya pues de cuando alguien ve un ovni, ¿no? Que sale por el Peque Jiménez. Era un zumbido como de alta tensión, un poco ese, ¿no? El ruido ese, ¿no? Que se dice, ¿no? Y se quedaba
Daba cositas, sí, un poco. Pues viene un poco también pues como lo de las farolas, ¿no? Que no había tanta concienciación como ahora. No sé, ahora pasa algo y bueno, y la responsabilidad civil que hay. Bueno, esto es de Barrio Sésamo. Esta foto me hace mucha gracia. Barrio Sésamo. Este Julián, que era el vendedor ambulante del barrio. Ahí con su botijo, por cierto, ¿eh? Qué guapo Sí, el sí. botijo. Y nada, yo es verdad que no recuerdo este tipo de puesto ambulante en mi barrio. Esto sí lo recuerdo más en las ferias, a lo mejor, Yo o sí en las que... fiestas, que se Sí, pudieran pero poner en las fiestas. ¿tú te acuerdas que lo estuvimos esto comentando, el tema de los puestos ambulantes en las Sí, puertas de en los las puertas de los hospitales hospitales. y de Esto. los Y ambulatorios te también? encontrabas, y te encontrabas cosas así. Al salir del hospital Exactamente, y tus exactamente. padres te compraban, Sí. como estaban malitos, o te habían hecho un análisis de sangre, te compraban el último cómic de Asterix o de Sí. Superlópez. Un cómic, un libro, un Eso, cuento, o de que además Mafalda. eran Sí. cuentos que, si te fijas, los cuentos más infantiles de antes venían con la cara o con la forma, con el corte hecho del libro. Entonces, pues todo el libro no era un cuadrado o un rectángulo, era con la forma. No sé, al menos es como yo los recuerdo. También un poco así, ¿no? El tema de los O, kioscos, bueno, que al fin y al o- cabo son los kioscos, ¿no? Al fin y al cabo, o te después. habían quitado las anginas de cuajo también. Bueno, No sé si a ti eso te lo hicieron. anginas o el prepucio, lo que fuera, sí. Y luego te decían, El tómate un prepucio. helado. Pussy. A ver, vamos a seguir subiendo. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ah, mira, tío. Esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, que los tengo que ir subiendo, macho. La cabra, tío, me he puesto... Porque un día lo hablamos, pero claro, no es lo mismo que verlo en foto, ¿eh? Yo nunca he Joder, visto eso, ¿eh? y con un monete. ¿No lo has visto? Yo, Ahí va, pues yo ver sí, la sí, sí, cabra sí. como en Esto la venía por mi barrio. como en la película Barrio, yo sí que no he visto esto. Yo sí Sí, que sí, creo que nunca lo he sí. llegado a ver. He visto Esto hasta el en los afilador. 90. Ya, ya, El pero afilador, claro, vendedores ambulantes, el afilador, y luego estaba la cabra, estos pedían dinero y tenían un organillo normalmente también, y la cabra, que era sí, sí, no, no, sí, sí, la pero protagonista, se subía encima de una escalera, y tío, no, pero a ver, quiero decir, el que iba con el teclado tocando música y tal, sí, pero el de la cabra yo nunca lo he llegado a ver. El de la cabra, no, nunca, no. nunca lo he llegado a ver. Pues No, yo yo sí, no, sí, 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 sí. yo no. Y era un espectáculo, ¿eh? Que viene la cabra! Y salíamos los niños a ver a la cabra. Joder, claro, es que es una cosa que es normal que saliéramos, tío. Que es un espectáculo, de verdad. Y luego, como vendedores ambulantes, también los piratas. Que empezaron a haber piratas de videojuegos, casetes. De eso no tengo fotos, claro, pero es verdad que te vendían en los últimos casetes de música, de videojuegos de Astra Sí. Spectrum, copias que hacían. Móstoles había uno también muy famoso, se Sí que llamaba es verdad Salva, y que, al que le claro, compré luego un juego. después, para finales de los 90 que esto además lo comenté con mi mujer, que es verdad que esto es más actual, un poco más de los 2000 yo, estábamos en el cine con mi mujer y lo comentamos. Digo, ¿tú te acuerdas la época donde iban con videocámaras a grabar la película entera dentro de la sala? ¿Sabes? Que grababan la película Sí, eso y ya, luego la noticia, te vendían el esa película. screener, El sí, el estreno, screener ¿sabes? Pero grabado que gente pasando por la pantalla, uno tosiendo al lado. Qué desastre, tío. el Tom Manta, no, eso, ¿no? Eh, Era el Tom Manta famoso. a ver, cambiamos otra vez. Bueno, aquí es una foto, una placa del primer McDonald's que se abrió en España el 9 de marzo del 81 en Madrid. Ujú. O sea, ya en Madrid en el 81 llegaron los McDonald's y Sí, los sí. Burger King un poquito después. Pero Y, fíjate más o y, menos la época que es, finales y de aquí los, tenemos una foto de una fíjate, finales de los trabajadora. 70, es decir, justo No, cuando lo sí, del bueno, muro de Berlín y demás, ¿te ya en acuerdas? el 80, 81 pone. Por eso. Eh, y bueno, yo en Móstoles no lo recuerdo hasta más tarde. Nosotros teníamos burgers de barrio, el Góndola, el Oscar, que todavía el Oscar sigue funcionando y es mítico. Y ahí es donde celebrábamos los cumpleaños, tío, en los burgers. Invitabas a tus amigos a comer una hamburguesa y para casa. Sí, bueno, eran también el tema de los Frankfurts, ¿no? Un poco, ¿no? El tema de los Frankfurts, eso que te sentabas ahí en la barra, que hoy día quedan a muchos también, y ahí también te ponían la hamburguesa, es verdad. Luego, yo sí que me acuerdo del Burger King que había en las Ramblas, que no sé si sigue estando, la verdad es que no me acuerdo, yo creo que sí que sigue estando, que había ahí un Burger King ahí muy grande, justo allí al principio de las Ramblas, en un bloque así antiguo, justo al principio. Y sí que me acuerdo, haber ido muy poquitas veces, porque antes ir al Burger King o ir al McDonald's no era algo muy común, era algo pues muy de vez en cuando, como el del Hipercore que había también ahí también en San Andrés, aquí en Barcelona. Y yo me acuerdo pues de ir con los amigos, o sea, de manera muy puntual, ¿no?
Bueno, tengo por aquí esto que me lo has puesto, que está muy cachondo. El típico que iba en moto sin casco. Sí, aquí, bueno, Y chanclas, tío. No Sí, me había fijado. a motoreta. Esto sí, con estas primeras motocicletas, bueno, que no eran o sea, esto era entre un híbrido entre una bicicleta y una moto, y bueno, ya, pues el tema de ir sin casco, ¿no? Como en la otra foto que te he puesto del tío que es de correos, Sí, le tengo ahora aquí, le pongo. el tema Está de. trabajando sin casco, macho. Sí, sí, o sea, este es como Ah, el Tom Cruise en Top Gun, pero con una moto un poco más española, sí. Con el Vespin, la Vespa. claro, es que hasta el 92 creo que no entra la ley que obliga a llevar casco en la ciudad. Entonces, bueno, pues ahí cada uno se las apañaba como quería. Los anuncios de concienciación también un poco, que eran así Los tan anuncios impactantes eran esos muy anuncios, duros, claro. eran muy duros Entre esos las anuncios. multas y los anuncios empezó la gente a poner casco. Yo quería poner un anuncio que era el del Comecocos Ujú. de la droga. O sea, sí, sí, perdona, de la droga, porque siempre me han parecido que los anuncios de concienciación de tráfico son mucho más duros, impactantes, pero los de la droga me parecen más metafóricos y no sé, no me parecen pues eso, tan duros, ¿no? Ujú. Y recuerdo ese del Comecocos, o de un gusano que te entraba por la nariz, o cuál más otro había, uno de un huevo frito que era como si fuera tu cerebro. No Sí. sé si te acuerdas, Ujú. pero bueno, siempre me han parecido, no sé, un poco más blandos, tío. Pero nada, no puedo compartirlo porque no me deja. Yo creo que porque como estoy compartiendo fotos, no puedo hacerlo todo a la vez. Ujú. A ver, seguimos, Rubén. La típica firma de cuando se empezó a firmar en las paredes. Esto es un Bueno, clásico es que de, el bueno, famoso muelle. esto es como un poco, pues, como los límites de la movida, ¿no? Un poco, ¿no? Es decir, esto marca, pues eso, un antes y un después, el tema de muelle, de los grafitis. Bueno, estos son las firmas, es la firma de Juan Carlos Argüello, que se Sí, puso muy de moda en su momento, hubo una leyenda urbana sobre esto, se decía que la fecha sí. Hubo varias. indicaba un Sí, punto de que ahí droga y vendían tal. droga. Sí. Registró también su marca con la R esa que se hay ahí. Y ojo, porque pasó de ser algo perseguido a hoy día ser patrimonio, ¿no? O sea, Y tanto. se están buscando antiguas paredes o fachadas donde queden firmas, ¿no? De muelle, ¿no? Mira, está con un cristal de metacrilato la han conservado la firma. Incluso hay subastas de firmas tuyas en papel que tenía la familia por una pasta, las han vendido, porque este tío fue el pionero del Sí, sí. graffiti en España, el graffiti un poco vandálico. Tengo Pero entendido que bueno, le ofrecieron dinero, contratos y tal para estar en marcas. Supongo que yo qué sé, pues claro, pues es decir, para pasar, ¿no? Como suele pasar con todo lo que es transgresor, ¿no? No sé, pues como, yo qué sé, pues como la figura del Che y demás, que ahora te lo encuentras a veces, ¿no? Pues en Primark y demás, te lo encuentras en camisetas comerciales completamente. Pero bueno, hubo intentos también, ¿no? De comercializar, ¿no? Lo que era algo muy transgresor en ese instante. Y él tengo entendido que se negó completamente, ¿no? Este hombre creo que falleció en el 95, si no recuerdo mal, de un cáncer. Vivió sí, bastante poco este vivió hombre. poquito, no llegó ni a los 30 Sí, creo. Y creó un estilo propio que se llamó sí. flechero. Y yo Los recuerdo que flecheros. empezamos todos a firmar, sí, empezamos todos a firmar en las paredes con los Edding o con Sprite. Y yo recuerdo que tenía mi firma, todos en el barrio teníamos una firma, todos empezamos a ensuciar las paredes. Y bueno, este hombre fue el precursor de todo, Juan Carlos Ujú, Argüello. Y este hombre tiene hasta un episodio de podcast, si tú quieres. Hay ujú. un documental El muy documental que guapo te de una pasé hora. también. Sí, no sé si me le pasaste ese, yo ya lo había visto, desde el año ¿Sí? ¿Has visto? 90. Sí. Ujú. El de mi firma en las paredes se llama. Bueno, y hay parte grabada en Móstoles y sale mi colegio, tío. Ujú. Sale mi colegio. Fíjate. Salen bailando hip hop y tal. Y sale mi cole y todo ahí. Y actúa en ese documental Daniel Guzmán. Y van en busca de muelle. Porque el tío también tenía una Espino con su firma. Ujú. Entonces, una moto. Y entonces, si veías la moto, sabías que él estaba firmando cerca. Y también se hizo muy mítica su Ay, moto. es verdad, porque creo que su moto tenía como unos muelles, ¿no? Creo que por eso, ¿no? Por los amortiguadores, ¿no? Creo que por eso tenía Sí, no, yo creo que eso esa fue con firma. la bici. A él le llamaban muelle porque en su bici puso unos amortiguadores de moto cuando era pequeño. Y a Ujú. raíz de eso le llamaron Eso, muelle. eso. Eso contaba Ujú, él. ujú. Sí, ese he oído yo. A ver, voy a ver si sigo subiendo cosillas. Que tengo por Venga. aquí. A ver, no nos quedan muchas, pero bueno, vamos a ver. A ver qué tengo por aquí. Esto creo que me lo has pasado tú. Sí. A ver si se carga.
Aquí estamos. Sí, esto en las tiendas de animales, las pajarerías y tiendas de animales. Esto es en las Ramblas, sí, esto es en las Ramblas, que hoy día todo esto ya no existe. Pero eso, pues en los 90 y tal, y yo creo que también principios de los 2000, si no recuerdo mal, bueno, eran tiendas donde se vendían pues cualquier tipo de animal, ¿no? Tanto exótico como común, ¿no? Como pájaros y demás, ¿no? Sí, sí. Y claro, yo recuerdo que hubo la época de las tortugas de Florida, no sé si te acordarás tú de ese boom que hubo, de querer tener una tortuga de Florida. Esto es como el boom que hubo con las antiguas pollerías, que te daban un pollito pequeño, Un pollito, que no sabías qué hacer luego con él. Comprabas. Pues con las, Sí. sí, pues con las tortugas de Florida pasaba igual. Es decir, tú tenías una pequeña tortuga, ¿no? Que es una especie pues completamente pues voraz, invasora y demás. Y claro, tú le empezabas a dar pues unas pequeñas gambas que olía fatal, eso olía como muy mal olía. Y claro, luego Jamón. veías que empezaba pues a comer cosas mayores, ¿no? Es decir, jamón, carne, ternera, porque claro, luego empezaban a hacerse más mayores. Y, claro, y luego las soltabas ahí Y luego en tenías que el soltarlas, ¿no? Porque estanque. es que no cabían en la pequeña pecera que tenía una palmera de plástico y ahí no cabían. Claro, al principio era muy bonito, pero luego después el tema se iba complicando. Y claro, aparte de eso, pues bueno, es una especie que pues hiberna, ¿no? Y demás, y se pensaba la gente que estaban muertas y las tiraban para la basura cuando estaban vivas. O sea, bueno, la verdad es que este tipo de comercio, pues bueno, tampoco había mucha información sobre todo esto. La gente lo vendía pues de manera todo, pues bueno, sin ningún control, ¿no? Esto ya Aquí hoy día se ha tenemos, perdido. yo creo que esto es en el rastro, también otro hombre vendiendo pájaros, y yo no sé esos pájaros grandes ni qué son, pero los otros sí que parecen jilgueros. En el rastro hay una famosa calle de animales y se llama así la calle de los pájaros, porque vendían Los un pájaros. montón. Sí, sí. Bueno, hoy día Y ya no está, eso era hace también, años. mira, esto se me ha olvidado comentártelo, que creo que no te lo he puesto. Es una foto, pues, de gente que va, pues, la típica plaza de los pajaritos, que por ejemplo aquí en Cornellá hay una, que es donde van la gente con los pájaros, paseando con los pájaros, que eso cada vez se ve menos, si te fijas. Y entonces van, pues, para hacerlos criar, para venderlos, para hacer pestraperlo pues, de pájaros. Y luego también era muy común verlo en las zonas de petanca, que esto se me ha olvidado comentarlo y ya poner alguna foto, que en los 90 era muy común, estuvo muy en auge el tema de la petanca, que venía de Francia, ¿no? Sí, El tema de la petanca, y se puso muy de moda en los 90. Yo sí, sí, recuerdo sí. para mis abuelos tener las bolas de Sí, sí. petanca que para ver cuál las tenían más buenas, más pulidas, de mejor calidad. Se juntaban los jubilados, eso era increíble, saber ver las zonas de las pistas de petanca, ahí en los descampados también encima estaban, ¿no? Y verlas tan cuidadas y tan bien, ¿sabes? Un poco, pues era algo que impactaba. Yo recuerdo que me gustaba llevar las bolas de petanca a mis abuelos, que pesaban un montón, que como se te cayesen al suelo, rompían todo lo que eran los azulejos de la casa y tal. Y era un poco eso, ¿no? También un poco, pues quería comentarlo también, un poco Y de contrapunto con esto. yo recuerdo también que estaba la rana, el juego de la rana. El juego de la rana, que consistía en meter unas fichas metálicas por la boca de la rana o en unos agujeros y iba sumando puntos. Y también estaba de moda allí en Móstoles eso. Y se oía bastante el golpe de cada ficha. Por las mañanas te despertaban. Sí. ¿Qué más tengo yo por aquí? Tengo por aquí, mira, los kioscos, los famosos kioscos de helados. Aquí tengo una foto del Piraña y de Tito comiéndose una videsa. Me acuerdo de la Biconito. Y bueno, había kioscos igual por la Sí, ciudad, kioscos de helados. Lo que pasa es que han ido desapareciendo igual porque sí. entorpecen el paso Escúchame una cosa, y estaba. no es, a ver, supongo que esto es también un producto de la inflación y demás, y también un poco en parte pues por las marcas blancas que hay de helados, pero si tú te vas hoy día a comprar un helado de la Frigo o de la Cami, es caro, o sea, comprar 4 helados de la Frigo son mínimo 15 euros, mínimo 15 Fíjate. euros, ¿vale? Sueltos, es decir, Sí, eso con sí. los precios que te pone el propio cartel. Si son precios de costa que los tachan, lo típico, ¿no? Y te incrementan el precio, entonces ya prepara Qué rico perfectamente 20 euros. el micolápiz, qué El rico. Nicolati, Te iba sí, a decir bueno, eso, que hay varios, sí. teníamos Avidesa, Frigo, el Frigopié también, qué bueno, macho. Mico y Cami. Esas eran las cuatro Cami, sí. marcas y había helados por todos los lados. Si justo estaba el que te gustaba, el pirulo, me parece que el pirulo era de Mico y te ponías contento de, joder, de Mico, qué bien.
Y muchas veces te tocaba un helado, porque te comías un helado y te podía tocar otro. Y yo me he puesto las botas. Yo recuerdo un amigo nuestro que tenía un puesto de helado. Bueno, se hizo amigo nuestro a base de comprar ya con 16 años y parábamos ahí siempre. Nos hicimos amigos de él, que era un poquito más mayor que nosotros, pero, joder, pues ahí echábamos las tardes en el puesto de helados. Te vendían cigarrillos también en el puesto de helados. Sí, bueno, vendían muchas cosas, sí, vendían muchas cosas. Altramuces también se vendían. Yo recuerdo comprar altramuces también, que era muy típico. Hoy día los altramuces ya no los come nadie apenas. Los altramuces ya no... Chochos también, sí, ¿no? Se llaman. Eso sí, eso sí. Pues a ver, ¿qué más tengo por aquí? Mira, tengo, aparte de los kioscos de helados, tengo los de prensa. Ahí está. Pues nada, por lo mismo, han ido desapareciendo. Es un trabajo muy duro porque echaban horas y horas y horas esta gente ahí. Pero era fascinante llegar a un videoclub y verlo todo lleno de revistas, juguetes. Yo recuerdo ir los lunes por la tarde después del cole a comprar el teleprograma siempre para ver, ¿me oyes? Para ver toda la programación de la semana. Y nada, pues qué pena porque han ido desapareciendo. Aquí donde vivo yo, en Tres Cantos, quedan 2, creo. Solo. Rubén. Esto yo creo que es una señal para que vayamos acabando, Rubén. ¿Rubén? A ver, que vuelve Rubén. ¿Ahora? ¿Sí? Hola, ¿Ahora? hola. ¿Ya está? Vale. Vale, dime. Sí. Ya está. No sé, se va Pues cortando. nada, no. He hablado de los kioscos, yo creo que se ha oído. Así que si quieres decir tú Sí, algo. bueno, el tema de los kioscos, hoy día, pues lo que menos se vende son los diarios de prensa y las revistas del corazón ya no se venden tampoco apenas. Y se vende de todo. Se venden juguetes, venden un montón de cosas, excepto prensa, ¿no? Porque también es un poco ese icono, igual que hemos dicho antes de las cabinas telefónicas o de las estafetas de correos, pues un poco igual, ¿no? Es ese símbolo que ya está desapareciendo. Hoy día hay muchas antiguas casetas de kioscos que se han reconvertido en centros de reciclaje, donde la gente pues va ahí, es un punto limpio, donde la gente va ahí pues para llevar pues eso, cosas que no quiere y tal, que son cosas, por ejemplo, aceite de cocina, las pilas y demás, y los han reconvertido. Y hay otros que los han reconvertido, al menos en Cornellá, en centros lúdicos, donde los fines de semana se abren y hay juegos que puedes coger y demás pues para jugar. Que no está mal la idea, ¿no? Un poco, pues en vez de destruirlos, conservarlos o reconvertirlos. Sí, les dan Aún otro quedan uso. kioscos, es decir, aún quedan. Está Yo bien. voy a veces con Sí, mis quedan hijos muy los domingos, poquitos, muy vamos poquitos. a tomar el café ya pues por el barrio y hay un kiosco al lado, compramos un par de revistillas y para niños de pasatiempos y demás y nos vamos ahí a la cafetería para alejarnos un poquito de las pantallas y lo suelo hacer aún todavía, ¿no? Esto del kiosco. De hecho, sí, Pero qué sí, pasada. No, te iba a decir que qué pasada ir a comprar la sí, Micromanía claro. o los superjuegos o la hobby consolas o un videojuego de casete, tío. Bueno, y los primeros Un números kiosco. de cuando llegaba septiembre, ¿no? Que empezaban los fascículos, ¿no? Era un Los boom, o fascículos, cuando sí, era a primeros de coleccionar. año, ¿no? Es decir, eran las épocas de los propósitos, ¿no? De los buenos propósitos para empezar el curso, para empezar el año, y en los kioscos se llenaban de primeros fascículos, ¿no? Es decir, el primer fascículo por €1, y además eran cosas completamente absurdas, ¿no? No sé, tanques de colección de no sé qué, o los camiones de no sé cuánto. Sí, 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 era muy común sí, eso. sí, sí. A ver, tengo por aquí, voy borrando, tengo por aquí otro tipo de negocio, los A famosos las recreativos. recreativas. Anda que nos hemos echado ahí tardes y mañanas de pellas en el instituto también, porque los más listos se abrían por las mañanas cuando había un instituto cerca. Y bueno, no eran pellas, muchas veces que los profesores Sí, ni sí, un iban a clásico clase. también. Y bueno, mira, yo ves, siempre discuto con Rubén My Friend, Ajá. perdona, con Aníbal My Friend, que dice que no iban chicas a los recreativos. Yo siempre digo que sí, yo recuerdo que había chicas en los recreativos. No tantas como chicos, pero sí que había chicas en los recreativos, hombre. Había y sobre todo jugaban al Pan, al Tetris. A lo mejor no te echaban los Street Fighter, pero sí había chicas también. Y nada, también lo recuerdo como punto de encuentro. Y bueno, es que de los recreativos podemos grabar 10 episodios. Sí, bueno, pues, de esto podemos hablar mucho, de eso, del tema de las recreativas, ¿eh? Podemos hablar de algo entendido. Que es lo que tú dices, no solamente estaban en estos sitios, sino que también estaban en bares también, es verdad. Bares también había bastante, sí. Claro. A ver, espera, a ver qué nos queda. Mira, nos quedan como 9 fotos, así. Venga, vamos un poquito a darle Venga, sí. caña, Rubén.
esta me la has pasado tú, el suelo, aquí el piso de Barcelona. Sí, bueno, estos son los padoquines, ¿no? Los famosos padoquines que servían muy bien para que, bueno, pues para antiguamente, ¿no? Por ahí, por esos bordes, ¿no? Circulaba bien en el agua, ¿no? Pues para cuando llovía y demás. Pero claro, todo esto se ha ido sustituyendo por asfalto común, ¿no? Como que tenemos hoy día. Pero yo recuerdo muchas calles así, adoquinadas, ¿no? Y cuando tú pasabas con el coche con tus padres y tal, pues el coche iba que parecía, vamos, una tartana, ¿no? Y recuerdo eso un poco, ¿no? El típico suelo adoquinado, que cada vez existe menos ya y ya casi es algo, pues, no sé, algo testimonial, casi casi. Pues mira, yo te he puesto este otro suelo que era donde yo me dejé las rodillas, yo y todos mis amigos Sí, jugando al fútbol no sé por qué se llamaba sala, porque era fútbol hormigón y con las sí. porterías ahí, ¿no? Pues así he jugado yo muchos partidos en este tipo de suelos que cuando llovía había que barrerlos con unos cepillos gigantes, En los bueno, 90 y se anulaban muchos partidos también también por se ahí, puso de pues sí. moda las pistas de frontenis. Yo recuerdo pues en mi barrio eso, las pistas de frontenis y también las pistas de skate. También se puso muy de moda también en los 90. Zonas así pues para poder hacer skate. También, claro, supongo que Sí, sí, todo esto sí. parte un poco. Claro, a raíz al filo del imposible, a raíz de la película, ¿no? Y de Claro, Trashing. el tema también un poco a raíz también de los Juegos Olímpicos. El tema del deporte se puso muy de moda y proliferaron en muchos parques eso, es decir, pistas de frontenis, pistas de skate, zonas también pues para hacer esos circuitos de bicicletas también, que yo recuerdo allí en el velódromo de Horta, también estaba eso, yo iba con la bici también, pues para hacer eso, una pequeña ruta así con la bicicleta. No sé, eran deportes alternativos a lo que era bueno, pues el fútbol, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Y esto qué es, Robert? Esto, el típico sitio donde te subía todos los vapores de los metros, Exacto. de los Y aires, unos aires que echaba. y te encantaba ponerte ahí Que, porque joder, macho, olía, pues eso, olía sí, sí. a metro, olía a tren, y encima pues en invierno estabas Sí. calentito. A las En invierno estabas profundidades. calentito, pero en A invierno. las profundidades. O corría un aire por Sí, ahí, joder. sí, sí. Yo me acuerdo de esto, sí. Bueno, por aquí tenemos también una Sí, tienda de reparaciones. esta te la he puesto Otro yo, que negocio esta creo que ya. existe aún, ¿vale? Esto es, bueno, hoy día donde tenemos esa obsolescencia, ¿sabes? Programada de todo lo que se rompe, pues ya lo tiramos sin tener que repararlo. Pero antiguamente las tiendas de reparaciones de pequeños electrodomésticos o de grandes electrodomésticos estaban a la orden del día. Yo me acuerdo, por ejemplo, con uno de mis primeros Walmans que tuve, las alfombrillas de los cascos se iban rompiendo y las podías comprar en tiendas como esta, ¿no? Hoy día, pues se te rompe un poco un casco o algo y lo tiras a la basura. Y más hoy día, ¿no? Que son estos iPods y demás, ¿no? Pero antes era así. Antes, no sé, tenías Sí. roto cualquier cosa de la casa. El vídeo, yo recuerdo ir Sí, a el reparar vídeo, la un vídeo. tele, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera te lo preparaban. Hoy día eso ya no existe ya. Es un tipo de comercio que ya Ya no se existe. tira. Mira, por aquí un tren de mi época, son los primeros trenes, este saliendo a Atocha, que recuerdo yo, este a lo Ujú. mejor iba a dirección Móstoles. Los primeros así, con este color macho azul y amarillo, son los primeros que recuerdo yo. No sé luego Aquí más son los de pasado por color, aquí. los de cercanías, los que parece que están, que están en Claro, ese, Bangladesh y que nunca llegan a su las sitio, ¿sabes? cercanías. Siempre se rompen, ¿sabes? Siempre, aquí no veas. Esto Sí, me lo has pasado tú, esto es un fragmento, pinchando, es ¿no? decir, de un vídeo donde justamente se ve eso, pues el taquillero del metro y donde pasabas, sí, otra figura, Otra que antes figura ya lo hemos comentado antes, lo del taquillero del metro, mítica. que estaba ahí pues para ayudarte o para pasar el ticket o para comprarte el billete. Sí, porque ya en los 80 ya había máquinas, ¿eh? Porque viendo, bueno, ya a Sí, finales de los 80 había máquinas expendedoras, porque lo he visto en el documental que te he dicho sí, de Mi sí. firma en las paredes, sale gente comprando su ticket y Nada, también con dos, estaban tres botones, taquilleros, nada más tenía había eso, o sea, eso era nada más que máquinas de separación. dos, tres botones, nada Sí, más. Sí. un sencillo. Y luego esto me lo pasaste, porque creo que es el Sí, cenicero de metro, el siniestro de que no metro han también. cambiado. O sea, es la papelera bueno, ahora como no se puede fumar, ya no hay cenicero, pero no han cambiado, tío. Sí, es que Siguen siendo las el tema de mismas. fumar, o sea, fumabas, bueno, esto ya lo sabemos todos los que somos de cierta edad, fumaba la gente en todos los lados, en los hospitales en todas partes, y luego el tema de los, bueno, de los
de los tubos de escape sin ningún tipo de filtro ni nada, ¿sabes? O sea, eso es algo que se ve, que es lo que teníamos antiguamente, ¿no? Yo sí que tenía que apuntado que, o sea, la verdad es que, claro, los primeros catalizadores que se pusieron en los vehículos datan del año 92-93, de la gasolina sin plomo y demás. Es decir, imagínate la contaminación que había. De hecho, justamente este podcast te lo empecé a decir un poco porque vi esas películas donde se veía la gran ciudad, Madrid o Barcelona o donde fuese, con una densa niebla gris, color marrón gris, y es justamente de la contaminación que había de los propios vehículos, de todo, es decir, de las chimeneas, de las fábricas, de todo, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de nada. Es decir, era algo, pues bueno, claro, la gasolina, es decir, con plomo, los gases sin filtrar. Claro, era normal o Era todo súper, normal. pero las dos llevaban plomo. O sea, la sin plomo no sale hasta los 90. Sí, Era muy común, verdad, pero eso. ojo, es decir, estamos hablando de principios de los 90, tampoco hace falta que nos vayamos a los 70, ¿no? Es decir, yo Sí. esta película que me vi, que salía Peret aquí en Barcelona llevando un taxi, era de finales de los 70. O sea, y ya se veía esa nube densa que, bueno, era una polución increíble, ¿no? Era una polución increíble. Vale, ¿qué más tengo por aquí, Rubén? Mira. Videoclub. VHS y beta encontrado en el toldillo del videoclub. Claro, porque yo recuerdo ir a esos primeros videoclub y estaba todo dividido por la mitad en VHS y beta y una estantería dedicada al videoclub 2000. Yo lo recuerdo eso. Y creo que fue en el videoclub Ávila. Y luego, sí. Y luego pues bueno, el CD. Bueno, luego ya el DVD, claro. Y luego el luego CD. ya el DVD. Ya, eso fue después, que lo tengo aquí en los cajeros automáticos, ¿ves? Ya cambió. Sí, que lo cambió la comentamos, sí, película, lo mejor comentamos. dicho. Y, Cajeros automáticos, sí. y bueno, ahí vas. Sí, ya estaban Sí, cerrados, la mayoría esto estaban lo que yo cerrados. te comenté el día aquel, que lo hablamos en el podcast, que el origen de Netflix era este, es decir, era el de compraventa de alquiler de películas. Y de ahí, pues bueno, fue ascendiendo, ¿no? Que yo me acuerdo que estabas ahí eligiendo películas durante un cuarto de hora, bajando y subiendo en la pantallita esa, que era como un cajero automático, al fin y al cabo. Y el videoclub ya era algo simbólico, ya estaba de dentro, vendía de todo menos películas ya. Bueno, el videoclub Imperial, que no lo he buscado, no sé de dónde será este videoclub. Bueno, pues con esto ya está. Y un bizcocho, Sí, hemos sí, acabado. ya está, ya Rubén, hemos acabado. si quieres, mira, Sí. con el número 8. Pues nada, tío. Bueno, ha estado muy bien, No sé, sí. muy bien, ¿no? Sí, sí, Hemos sí. echado un ratito aquí entretenido. Nos hemos ido atrás en el tiempo con la arquitectura y con la sociedad urbana, ¿no? De estas 2 décadas. Hemos hecho un buen repaso, que seguramente nos hemos dejado muchas cosas o que ya no nos acordamos o que Sí. ya no, bueno, Bueno, es normal. sí. Es normal. Y es difícil Sí, es encontrar difícil, fotos, cuesta, ¿eh? Pues no sé Parece si, que no, si pero no- cuesta. Es decir, yo sí creo que cuesta. sí. Exactamente. Hay que ver pelis Sí, y hay que ver sacar películas. Sí, capturas. yo creo que Eso en el cine es Pero donde fotos, mejor se pueden ver estas cosas. En el cine. En el cine sí, de los 80 sí, sí. y de los Pues 90. Ujú. 90. Muy bien. Pues nada, eso que si quieres, si nos animamos, haremos el de mobiliario De interior. ya interior de las casas. Pero bueno, ya vamos viendo porque ya queda poquito para que nos vayamos de vacaciones, Sí. Rubén. Bueno, algunos, Venga, sí. algunos. Vale, bueno, Venga, David. eso. Pues venga, vamos a despedirnos. Te pongo aquí el de despedida, que no se me pase, espera. Que si no, macho, no es lo mismo. Esto. A ver. Allá vamos, Rubén. Hasta Nos luego. vemos en la próxima. Hasta luego, Adiós, hijos adiós. de Videoclub. Vaya bien.